Hola a todos y todas y bienvenidos a un nuevo programa de Fondo Norte, tu programa sobre el Pontevedra Club de Fútbol y cada día de más gente. Hoy no estamos ante un episodio con números, estamos a un episodio especial porque estamos aquí en la Ponte de Burgo, pues para hacer algo especial, ¿no? Sí, especial y claro, intro especial no había, no te quedó en casa. Es que No te dio para preparar la no editorial. sé hacerlo de otra manera, ¿qué le quiere? Es lo que hay, es lo que hay. No había guión delante, había que hacerlo igual. Yo pensé que ibas a fingir que estábamos improvisando así, pero con este equipo que hay es complicado que parezca que esto es algo espontáneo. Actores los justos, ¿eh? Hay que apuntar, Pablo, para la técnica de las siguientes hay que tener un prompter, para que Manu se sienta más cómodo. Hombre, pero a ver, ¿qué queréis? ¿Que haga yo aquí el discurso de siempre? Es complicado, no tengo aquí a... Bueno, ¿para qué vamos hoy? ¿Para qué quedamos hoy? Bueno, hoy estamos aquí a Ponte de Burgo porque vamos a ir para arriba, vamos a ir a Nasantiña, vamos a ir ahí a la cervecería porque nos vamos a reunir con dos protagonistas muy importantes en el Pontevedra Club de Fútbol. Y yo tenía un montón de ganas de hacer este programa. Iba a tener otro nombre, al final todavía no lo tenemos muy claro, a lo mejor lo vamos definiendo. No sé si una vuelta con Rubén, ya veremos. Rubén, uy, acabo de hacer spoiler. ¿eh? Iba a ser Comiendo el turrón, lo que sabemos es que lo comió, o sea que ese título no envejece. Y Rubén, vamos a ver a Rubén, efectivamente. Yo pensaba que estábamos aquí, en el río, buscando el barco del playoff al que os queréis subir, pero se ve que no, me habéis engañado. Bueno, lo que sabemos es quién tiene las llaves de ese barco. Tenemos al capitán y a su segundo al mando, y ellos nos enseñarán a cómo navegar estas aguas de la liga para llevarnos al playoff, que ahora ya la permanencia, esto ya no nos interesa. Playoff. Bueno, pues venga, vamos para allá. Que conste que yo quería llamar al programa Dos hombres y un destino, pero aquí la gente no es muy friki de Operación Triunfo y no me lo quiere, no me lo acepta. ¿Eh? Manu, estás proponiendo nombres muy antiguos. Que si los ilegales, que si los limones, que si no sé qué. Es Actualízate. Cultura. Operación Triunfo, joder, el gran hermano, vamos a hacer lo siguiente. Claro, es que vamos a hablar con un entrenador que es más joven que Manu Quiroga. Entonces eso ya es duro. Corta. Así mejor vamos para adelante y... Es un poco raro no estar aquí con cerveza, ¿no? O sea, yo aquí normalmente estoy, pero bueno, estamos esperando a alguien importante. Y sin botes de humo. Sí, la verdad que sí. Picante. No había caído yo que teníamos detrás. Pero bueno, yo creo que ya... Mira, por ahí ya... ¿Estáis? ¿He sido puntual o no? ¿Qué tal, Rubén? bien? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Todo perfecto. Todo bien. Estamos en nuestros- Eres puntual. Estamos en nuestro He sitio. llegado como pude. Sí. Bueno, a ver, tenemos que hacer obligada pausa, vamos a quedarnos aquí 2 contra 1, yo creo que más o menos. Tenéis cosas que hacer, ¿no? Vosotros. Sí, además a mí ya me tiene muy visto, o sea que por lo menos te vaya conociendo. Pues venga, Bueno, luego nos Venga, vemos. nos vemos. Chao. Chao. A mí no me tienes muy visto, pero yo antes era de los que iba con Alex a las ruedas de prensa, ¿eh? Es algo que me queda y que sigo echando de menos. El gusanillo, pero bueno, es lo que hay. creo que tenemos los 4, que al final, primera pregunta de todas. Yo sé que tú no eres nuevo en podcast, yo soy de los frikis que ve absolutamente todo lo que hay anteriormente. Llegué a ver podcast tuyos de hace 5 años, llegué a ver uno de hace 1, Fica Coaola, Non Vale Furar, experiencias en podcast. Muy buena. Al final sois normalmente gente divertida, entonces se pasa buenos momentos y siempre es interesante también que nos conozcan a todos, a vosotros, a nosotros, y el trabajo que hacéis en la mayoría de los podcasts en el fútbol gallego, en este caso en el fútbol local, en Pontevedra, pues es impresionante. Entonces, Tenemos debates encontrados. Hay gente que dice que no hacen falta este tipo de cosas, cada vez la gente se atreve a decirlo menos porque también te lleva un poco a sitios distintos. ¿Tú realmente consumes podcast o simplemente sabes que están de fondo el mínimo caso posible? el vuestro en concreto o de los lugares donde tal, lo trato de evitar siempre. Redes sociales, este tipo de podcast donde estamos trabajando, lo tratamos de evitar, pero luego otro tipo de podcast, pues sí que soy un consumidor. Aunque bueno, ahora que la corriente va a favor, seguro que mola más ver cosas positivas que negativas. Yo no sé si tú eres de los que en ruedas de prensa se las prepara antes de empezar, se estudia un poco por dónde van a ir los tiros o llegas y improvisas. Pues tanto en podcast como en redes sociales, eso, intentas evitarlas porque al final sabes que cuando las cosas van muy bien, pues es una falsa realidad, igual que cuando van mal, también es otra falsa realidad, siempre se tiende a los puntos lejanos de la realidad. Y en este caso las ruedas de prensa,
tú al final llevas un poco, dices lo que sientes, es decir, no tienes por qué mentir, a veces hay que ocultar cosas por el tema de, bueno, pues los rivales no le das toda la información, pero intentas decir la verdad porque estás hablando también para tu afición, estás hablando para tu equipo y intentas pues, que sea lo más cercano posible a la realidad. Sí. Y cuéntanos un poquito, cómo, ya que estamos aquí en Pasarón, que es tu centro de operaciones, ¿cómo es el día a día? Tanto cuando hay sesión de trabajo en el campo como cuando no, que normalmente son los martes y día de descanso, no sé si hoy no. Bueno, Hoy no tocó, pero... día de descanso para el cuerpo técnico siempre es una semana normal, por ejemplo, de jugar domingo. Sí. Pues normalmente yo me suelo quedar aquí en Pontevedra los lunes y martes, porque son los días después del entrenamiento de recuperación, pues Adrián y yo, pues lunes y martes son los días que más tratamos de preparar, pues tanto lo nuestro como lo del rival, y luego entrenamos, suele ser descanso para los jugadores el martes, y luego miércoles, jueves, viernes, sábado, haces trabajo un poquito de campo y a las tardes pues esos pequeños ajustes que tienes que hacer para el día siguiente. Y el domingo partido y otra vez empieza el ciclo semanal. ¿Pero es más de campo o de vídeo? Si hay que poner en una balanza, ¿a qué le das más peso? Lo más divertido siempre es el campo, las relaciones con los jugadores, porque no solo es también lo que vemos en ellos son personas. A veces hay que hacer cosas también fuera de lo deportivo que hay que llegar a ellos. Rubén, tú eres muy ourensano, después vamos a atacarle un poquito a eso y a la diferencia un poco de dónde vienes a dónde estás, pero hay una cosa que hablas muchas veces que es ese Pasarón lleno, ¿no? Ese Pasarón que todos anhelamos, que a lo mejor somos un poco pesados, también hay que decirlo, porque los que estamos somos los que estamos, los que no estamos pues ya vendrán, ¿no? Pero ¿cuál es un poco esa diferencia que notaste a lo mejor al llegar aquí, un campo como este también y Pasarón? Y si tenías alguna referencia de ese Pasarón lleno de estos últimos años que fueron la leche, o alguna imagen que hayas visto que dijeras, yo quiero vivir eso. A ver, también en Ourense ahora estamos en una situación, pues yo crecí con Club Deportivo Ourense, que hasta el año 2014 pues era uno y todos teníamos claro a dónde caminar, y ahora pues está un poco, pues en Ourense falta esa ilusión de tener un equipo único que pueda soñar con llegar algún día al fútbol profesional. Entonces, el campo lleno, pues en Ourense, por desgracia no lo he vivido, porque el año pasado, que fue justo cuando hicieron partidos buenos de Copa, pues yo ya no estaba ahí. Sí que he vivido alguna buena entrada para a nivel de la tribuna y el recuerdo que tengo pasado obviamente es el día ese de abril del 2024 que para nosotros fue pues un sueño. Venir aquí a un Pasarón lleno, a un partido a cara de perro, pues como rival pues te pone. Y imagínate como local, por ejemplo el partido del otro día, sentir a Pasarón, sentir toda la gente votando, toda la gente contenta, pues al final nosotros trabajamos para vosotros, para los aficionados, que al final sois los que os identificáis normalmente con el club. Después le atacaremos un poco a eso, pero ¿tú eres consciente realmente de lo que generasteis el otro día? Ese revanchismo un poquito que había, esa, bueno, un poco batalla, ¿no? Un poco también con la gente del Racing, pero se notaba eso en vosotros. Sí, ya se sintió durante la semana. Al final nosotros sabíamos, aunque sea ourensano, como bien dices, cuando vienes a un club te informas cuál es el rival, cuál es el sentir, cuál es lo que le gusta, tal, y sabíamos que ese partido, pues el de Balaídos contra el Celta B o el del Racing, sabíamos que era un partido que le pone a nuestra afición. Y aún por encima, dar como se dio, con tanta gente de Pontevedra apoyándonos y ganando como ganamos y haciéndolos felices, pues imaginad lo que es para nosotros, es un orgullo. Y además el carácter que tiene este Pontevedra de Rubén, como que conecta más con ese tipo de partidos, ¿no? Tan calientes, y parece como que le da un extra más de energía a esta plantilla. No creo que sea un Pontevedra Rubén, es un Pontevedra. Al final el Pontevedra que al final queremos ser es una cosa de todos, de arriba de todo, abajo de todo. E incluso ahí por el medio estáis la prensa, los aficionados, entonces es un Pontevedra de todos. Y yo creo que lo que sentimos, que estáis orgullosos de nosotros. Y eso al final es para lo que trabajamos y para lo que luchamos. Rubén, de lo poco que hayas podido escuchar de nosotros, a mí me gusta, no sé si escuchaste uno de los cortes últimamente donde decimos que este Pontevedra, si hubiéramos vivido el Iker Roelo, probablemente se parecería a aquel Pontevedra. Yo creo, desde el punto de vista del aficionado, que es de lo más bonito que se le puede decir a un equipo, y está pasando. Creo que es la primera vez que la gente rescata esa lenda de Iker Roelo para identificarlo como equipo. ¿Cómo sientes eso? O si eres consciente de que esto son palabras mayores. Realmente estamos hablando de un Pontevedra que llegó a jugar en Primera División, entonces obviamente son palabras mayores, pero que te comparen con ese Pontevedra, pues es el mayor halago que puede tener el equipo.
Igualmente, es que la temporada ya empezó con el gol de Marqueta en el 98. Es decir, es que ya es cuando las temporadas quieren ser épicas, lo van a ser. Entonces nosotros estamos con una ilusión máxima soy muy consciente de que en los últimos 15 años solo se jugó un playoff de ascenso a segunda división y no estoy hablando de jugar playoffs, pero estoy hablando de que a la jornada 19 el equipo lleva 4 semanas en playoff y seguro que la gente al final está ilusionada y al final es lo que queremos, ilusionar a la gente. Después, no sé lo que va a pasar, pero tenemos que seguir trabajando. Sí, la ilusión se nota. Yo no sé si tenemos ya que irnos al Sí, es siguiente que la verdad es que nos dejas y escenario. al final enfilamos. Como esto en teoría era una intro, ¿estás preparado un poco para lo que viene? A lo mejor, ahora, claro, decíamos, es que un podcast después de 5 victorias, esto es un baño y masaje, pues nosotros también tenemos un poco A ver, que entrar por total. ciertos lados. Pero Bueno, yo cojo la raqueta y devuelvo también, ¿eh? esa, íbamos a traer una raqueta, ¿verdad? Bueno, pues Rubén, vamos a tirar hacia allá, vamos a ir hacia la Santiña y ya seguimos con esto, a ver Vale. qué tal. Vamos allá. Ponte por ahí, Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo Otra estás? Otra vez. Bueno, como falta todavía por venir Adrián Avalo, vamos a charlar un poquito aquí entre los tres hasta que llegue él y luego ya nos vamos al grueso de la mesa principal donde vamos a desglosar un poquito más lo que va a ser, lo que está siendo esta temporada, esta primera vuelta de momento. Hay que recordar que estamos grabando, ¿no, Manu? Justo después del partido de la gran victoria contra Avilés. Sí, es el final de la primera vuelta. Obviamente, no vamos a hablar mucho de actualidad porque no sabemos cuándo saldrá el programa, pero obviamente estamos todos muy contentos. Pero bueno, también te queremos conocer a ti un poco, Rubén, a ti como entrenador. Tú eres aficionado desde pequeñito del Club Deportivo Ourense, socio fundador de Ludo y luego fuiste entrenador del Ourense Club de Fútbol. O sea, ourensano de toda la vida se te puede llamar. Sí, hice el combo, la verdad. O sea, pero y eres de estos que defienden a Ourense por encima de todo. Sí, más que Jacome incluso. ¿Y cómo se vive esa dicotomía? Porque bueno, nosotros, yo llegué a conocer un poco la realidad de lo que es Salamanca, con esos unionistas y salmantino, ahora Salamanca, como le quieran llamar allí, pero bueno, tienen su odio, por así decirlo, y no sé si la realidad de Ourense, tú que eres de allí, ¿cómo la viviste tú? Porque siendo como eres del histórico, fundador del otro y entrenador del antiguo Ponte Ourense, ahora Ourense Club de Fútbol, ¿cómo has vivido esto como ourensano? A ver, odio no creo que exista, realmente. Odio no creo que exista, pero sí que, pues como ourensano, ya de hecho es una pregunta a la que respondí varias y muchas veces. Es una pena, es decir, a mí me gustaría tener un Ourense único, un Ourense en el que todos pusiéramos el granito de poder llevarlo algún día a los hitos donde llegó el Club Deportivo Ourense. Pero bueno, cada uno está haciendo su camino y no le está yendo mal a ninguno de los dos. Uno empezó en tercera regional y en 10 años, 11 años está en segunda ref y el otro estaba en primera regional y en esos 10, 11 años, porque fue a la vez, está en primera ref. Entonces también igual esa de, este lo hace bien, yo también tengo que mejorar, tal, los dos están creciendo y Dios dirá qué va a pasar en el futuro. Claro, y cuando eras pequeño, tú jugabas al PC Fútbol o al Fútbol Manager y soñabas con eso de dirigir al Ludo, bueno, al Ourense en aquella época, o qué soñabas tú con ser entrenador? De hecho, a mí me tocó la parte final del PC Fútbol, desde el PC Fútbol 4 hasta el PC Fútbol 2000, que creo que fue el último bueno. Yo era del 5, que se marcaba fácil el gol. Sí, el 4, el 5, el 6, el 7 y creo que después fue el 2000. Y los inicios del Championship Manager y Football Manager. Y a mi Club Deportivo Ourense, pues yo jugaba, de aquellas era más fácil porque el Real Madrid solo tenía 9 Copas de Europa solo. Entonces yo jugaba hasta superar al Real Madrid en Copas de Europa. Ahí paraba y volvía a empezar. Bueno, está bien, oye. Yo tuve la suerte, a lo mejor él no tuvo tanta, pero hace poco, una noche de fiesta, hay un concepto aquí que le gusta mucho a Pablo, que se llama turrismo. Que el turismo es encontrarte a alguien por la noche y pasarte tiempo hablando del Pontevedra y seguramente si son exjugadores del Pontevedra o jugadores del Pontevedra vinculados al Pontevedra. En este caso no, fue un amigo tuyo. Amigo mío. Sí, que se llama Bryce, que me dijo que estaba ahí en un grupo de WhatsApp contigo y tal, y él me decía que tú tenías el sueño de pequeño de entrenar al Club Deportivo Ourense. Sí, ¿para qué lo voy a negar?
Un sueño que, bueno, pues imagino que por eso entraste en ese Ourense Club de Fútbol, que era la oportunidad que te dieron en aquel momento, porque tú estuviste en Coruña, ¿no? Estuviste en el Depor. No, yo empecé en el Taboadela, un equipo de primera regional donde estuve 2 años y de ahí pasé al Ourense Club de Fútbol el primer año como Ourense Club de Fútbol, estuvimos 2 años ahí. Ahí luego estuve de 1 año de analista con Ismael García, el chico que está ahora de segundo entrenador en Galatasaray, que él era el entrenador del Hospitalet. Fui al Depor, estuve 1 año sin entrenar y luego pues esta etapa de 4 años y 9 partidos en el Ourense Club de Fútbol. 4 años y 9 partidos. Está bien eso de especificarlo, ¿no? Bueno, para que no lo sepa, no hay un momento oscuro, ¿no? Como séculos oscuros, igual, de la literatura galega. Pero, oye, en el Ourense tú tuviste a un esgranate. O sea, tuviste a Manu Rodríguez, estuvo contigo, ¿no? Es más, lo tuvimos como jugador y como compañero de ¿Y cuerpo qué tal? técnico. Espectacular, es un fenómeno. Pero cuéntanos ahí alguna... Es un fenómeno. Es decir, con Manu hay que quedar para nosotros. Es decir, Manu es un fenómeno. Bueno, pues si lo ve, que sepa que no hay nada malo que contar de Manu aquí entonces. Yo antes bromeaba un poco con Manu, no sé si al final va a quedar dentro o no del montaje final, pero sí que es verdad que bromeaba con él porque tú eres un entrenador que es más joven que él. Él es joven, él es muy joven y se le ve joven, pero eres más joven que él. Pero él tiene más ganas. Y eso implica, Yo bueno, tengo el eso, pelo bien. porque es el ser entrenador. estrella. Guardiola La perdió pelo preocupación. perdió pelo desde que también. entrena. Pero claro, tú eso, el proceso de ser futbolista antes de entrenador no lo viviste y seguramente en muchos banquillos eras mucho más joven que la mayoría de tus futbolistas. ¿Cómo se trabaja eso? Porque a veces el tema de ser jugador hay un respeto o la edad también genera una serie de respeto, pero cuando tú ves que dices, pues este es un pipiolo, ¿cómo trabajas eso? Pues mira, creo recordar que yo jugaba en el Taboadela, obviamente, y era un malísimo jugador de primera regional. Y el año que acabé la carrera estuve de segundo entrenador con Julio Iglesias y el año siguiente pues fue la 2012-2013, es decir, tenía 25 años, empecé de entrenador del Taboadela. Y este es el primer año en el que no hay ningún jugador más mayor que yo. Siempre hubo un jugador más mayor que yo. Entonces es la primera vez que me pasa en Pontevedra, que salvo que en el mercado de invierno venga alguien más mayor, pues creo que va a ser la primera vez que me pasa. Se me ocurre una maldad ahora con Rufo, ¿eh? Bueno, sí, pero no, ¿y cómo conseguías lidiar con eso? Es decir, ¿cómo hacíais para lidiar con eso? De tener jugadores que... Bueno, yo tengo jefes que son más jóvenes que yo, pero bueno, oye, tampoco... Tiras y ya. Es normalidad. Al final en Taboadela tuve la grandísima suerte que era mi grupo de amigos. Yo al final entrené a mi grupo de amigos, por decirlo de alguna manera. Y eso, en el Ourense Club de Fútbol, pues que le das normalidad. Yo no miro el DNI también ahora, por ejemplo, ahora que estás con Oute, con Marqués, con Canosa, tal, que le sacas ya una cantidad de años. Ya no piensas, tú te sigues pensando que tienes 25, 26, pero la realidad es que cumples y ellos tienen 19, 20 y no te das cuenta y el tiempo pasa, pero no caes en eso. Dímelo a mí, que yo quiero poner a veces... Nosotros, el programa tiene títulos, o sea, le ponemos títulos a cada programa y a veces yo digo títulos y me dice, por ejemplo, Manu, me dice, pero tú, ¿qué es eso? El otro día quería poner uno de los limones. O sea, cuando ganamos al Racing, ¿no? Quería ponerle en como un lugar donde perder es lo normal. Y el Manu diciendo, ¿pero qué es eso? ¿Qué es eso? Y ya me sentía muy mayor, muy mayor. O sea, que te entiendo, Rubén, pero bueno, oye, es así. Pero bueno, tú eres muy ourensano, ya decíamos, y sigues viviendo allí. Es decir, aquí no os habéis afincado, ni tú ni Adrián, ¿no? No exactamente. Yo tengo 2 niñas, una tiene 4 años que justo empezó el colegio el año pasado, la otra tiene 2 años que está con la guardería y sus abuelos trabajan. Paula también trabaja, entonces optamos por una cosa intermedia, porque tú imagínate que pasa algo, una niña, uno trabajando, el otro tal, no tenemos a los abuelos. Entonces yo me estoy quedando los 2 primeros días de la semana, pues si jugamos sábado, pues me puedo quedar a dormir del sábado al domingo, del domingo al lunes, o del lunes a martes, de martes a miércoles, y el resto de días sí que voy y vengo. Pero bueno, yo he hecho tantas horas como las que echaban hoy en Pasarón, es decir, no eso implica, me implica mi parte personal, pero no es mi parte profesional para nada, hasta había 1 hora. Pero es cierto que eres muy orensano, ya lo dijiste, más que Jacome. O sea, al final, yo no sé si... Mira que aquí hay muchos jugadores que vienen con hijos que se acaban afincando y me da que eso te va a costar a ti. No lo sé. Al final, para muchos de vosotros no íbamos a comer el turrón, entonces no sé lo que va a pasar. Vale, pero entonces... Véndenos Ourense por encima de Pontevedra. Dinos, a ver, ¿Ourense mola más por...? No.
yo Ourense no voy a venderlo por encima de Pontevedra porque yo estoy en Pontevedra y estoy feliz de la vida. Y... Hemos ido a Ourense en Copa y nos hemos pasado muy bien en el desplazamiento. O sea, es una gran ciudad, ¿no? Pero no te quieres mojar de nada. Bueno, las es que termas, Ourense, si quieres, ¿no? Ourense es precioso, es decir, tenéis las termas, tenéis el casco antiguo, tenéis de todo, el licor café, ¿no? ¿No lo probasteis cuando fuisteis? Entonces, ¿no? ¿Seguro? Pues tienes pinta. Entonces, bueno, Ourense pues es una ciudad maravillosa, pero como lo es Pontevedra, ¿eh? Pontevedra, si os digo la verdad, había venido en una despedida de solteros y me había gustado bastante. Habíamos echado 2-3 días por aquí y bueno, mis abuelos tenían una zona en la Lanzada, entonces pasaba siempre por Pontevedra y la zona pues es preciosa también. Y bueno, ahora Adri debe estar ya para caer. Preguntarte un poco, bueno, ya que Suele estáis ser aquí los puntual dos. él, ¿eh? Sí, sí. Lo que pasa es que creo que le dijimos que llegas un poquito tarde para tenerte un ratito a solas. Pero preguntarte un poco por. Mira, lo hemos invocado. Lo hemos invocado. Pues sí, vamos a hablar de fútbol. Ourense. De fútbol, vamos a hablar allí en la mesa de allí, pero le vamos a pedir a Rubén que nos deje a Adri 2 minutitos a solas porque queremos que raje de ti. Entonces, así aprovechamos para quitarle 4 palabritas y ahora hablamos todos juntos. Venga. Ahora, nos vemos ahora. Adrián Avalo. Sí, señor. Vigués. Sí. No tenemos ni uno bueno aquí, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo es eso? O sea, cuando hablábamos con Rubén, Rubén insistió y me pareció maravilloso de que vinieran los dos porque Rubén dice que los dos son los entrenadores, aunque tú tienes el título, ¿no? De segundo. A ti eso de estar en segunda línea te mola, ¿no? Es como dices, Bueno, mejor, ¿o no? Más que me mola es el rol que me toca. O sea, estoy cómodo en ese rol. Al final, pues entiendo que el fútbol tiene una parte que no es futbolística, valga la redundancia, que es tema mediático, tema de jerarquías, pero bueno, yo me siento lo que dice él, igual de entrenador que él, y estoy cómodo en lo que me toca hacer. Pero si el día que, Dios no quiera que pase, Rubén se enfade con nosotros y nos mande a todos los de la prensa a tomar por saco y no vaya a las ruedas de prensa porque se enfada lo Mourinho, tú te ves sentado en la rueda de prensa en la sala dando las cosas que te diga. Supongo que Mourinho Caranca le decía lo que tenía que decir, pero bueno, ¿te ves preparado para enfrentarte a eso? Eso luego os diré algo y me diréis, no, nosotros solo hablamos con Mourinho. Entonces, bueno, habría que verlo. Yo siempre que el míster me requiera estoy preparado para rueda de prensa, para lanzar un córner si hace falta. Siempre hay que sumar. Ya lo veis con los jugadores que juegan donde toca. Pues yo igual. Bueno, a Rubén no sé si le enseñaron alguna tarjeta esta temporada, pero bueno, si los pulsan... Una sí. O si los pulsan, pues... Una sí. Tenemos tú pique con eso ejercerías, porque ¿no? yo tengo un poco fama de que me expulsaba mucho y tal. Pero este año estoy muy bien. Estoy cumpliendo a tope. Yo te veo al hombre tranquilo. Rubén es más abierto y tú estás contemporizando siempre, ¿no? Bueno, más que contemporizando, creo que es lo que os decía antes, es un poco el rol que me toca. O sea, al final el fútbol se ve mejor cuanto más tranquilo estás, cuantos menos revoluciones llevas encima. Entonces, bueno, yo también tengo la ventaja de que no tengo que estar permanentemente de pie dando órdenes ni ajustando cosas. Y sí que desde fuera, pues un paso por detrás se ve todo un poquito mejor. Y ahora que no nos escucha, que creo que se fue fuera a fumar, no lo sé, se fue fuera. ¿Qué tiene que mejorar, Rubén? Bueno, pues no te diría nada en concreto. Al final creo que es un entrenador dentro del modelo un poco joven que ahora hay actualmente en boga, porque hay muchos entrenadores muy jóvenes. Es un tío que siempre está buscando complementar todo lo que no tiene bueno. Y al final llevo 4 años y 9 partidos, más este año 5 con él, y siempre está buscando llenar los huecos que no tiene buenos. Y al final creo que no tiene nada urgente que mejorar. Evidentemente, pues todos tenemos cosas en las que crecer, pero no hay nada que diga es malo en esto. No. Y antes fuera de micro hablábamos, cuando estabas llegando tarde, que decías que la parte del segundo entrenador es muy importante. Para los que no somos como muy ilustrados en el fútbol, un segundo entrenador que realmente hace... O sea, es la primera vez que tenemos un segundo entrenador en el programa, ¿eh? No, tuvimos a Moreira. Bueno, sí, pero... No, tampoco vamos aquí a despreciar al segundo entrenador de Pontevedra B. No, pero bueno, era otro estilo. Él, más bien. Para ti, ¿qué de importante es el rol de segundo entrenador? ¿Qué hace un segundo entrenador? ¿O qué haces tú? ¿O qué hacéis vosotros? A ver, son varias preguntas. ¿Cuánto de importante es? Pues lo mismo que Moncho, que es el entrenador de porteros, que Carlos, que es el preparador físico, que Manu y que Pablo, que son los que preparan las piernas de los jugadores, que somos todos importantes. Al final eso, pues no, es que defienden bien, es porque los preparamos bien defensivamente. No, es porque pueden correr mucha distancia, por Carlos, es porque saben perfectamente dónde tirar los penaltis por Moncho, es por muchas cosas. ¿Qué hace un segundo entrenador en el fútbol? Yo sé lo que hacemos en nuestro cuerpo técnico, que es tándem, como por resumirlo en una palabra, es un tándem. Al final, lo que hablábamos antes también, un poco
está instaurado que los segundos entrenadores llevan el balón parado y demás. Aquí no es así, aquí es todo a medias. Es un poco, el segundo entrenador es solo un consejero. No, yo meto el pie en el barro si hace falta y lo hago. Ya visteis algún entreno, creo, por ahí. Bueno, es un poco todo a medias. Sí que él tiene la última palabra y es el jefe, y así tiene que ser, pero va todo a medias. No, pero es humilde, no se quiere apuntar el tanto el balón parado este año que va bien y puede decir, no, yo lo hago yo. No. quiere. No es verdad, es que no es verdad. El otro decía en el programa que no recordaba la última vez que el Pontevedra era bueno a balón parado. O sea, tanto defendiendo como atacando. Es decir, que tal, o sea que me quito el sombrero ante vosotros de que este año pues hemos mejorado mucho en esa parte y en otras muchas, ¿no? Pero bueno... Yo creo que, como ya nos estamos metiendo mucho en terreno de lo que es la Sí, temporada y tenemos ahí a Pablo y a Manu que están diciendo, oye, que aquí que hay metraje, creo que mejor nos vamos ya al bloque central de lo que va a ser la entrevista, a hablar de la temporada y nada, nos vemos ahí en esa mesita que tenemos preparada. Perfecto, vamos allá. Ahora. Bueno, pues ya estamos aquí un poco más cómodos, ya un poco más relajados. Espero que estéis aquí los dos. Tenemos a los dos entrenadores, o al ente, que es el entrenador del Pontevedra Club de Fútbol, en el medio. O sea, parece aquí que estamos como, no sé, parece un pleno juicio, municipal. Sí, un juicio o algo, o una lectura de proyectos en una oposición, ¿no? En plan, estamos vas a preguntar, pero bueno, nada, ahora sí que vienen ya las preguntas. Responded uno u otro, o si queréis a la vez, como sois un ente, pues también podéis responder. Aquí hay jerarquías, siempre va de Igual tenéis ahí mayor a menor. una mitosis ahí interesante o algo, pero bueno. Contadnos, porfa, cómo fue vuestro fichaje por el Pontevedra Club de Fútbol. Es decir, lo hablábamos antes fuera de micro, nosotros éramos en aquel momento viudos de Yago Iglesias, y era una viudez importante, ¿no? Porque habíamos ascendido y bueno, con un juego interesante y tal. ¿Y cómo fue esa decisión, esa llegada? ¿Cómo dijisteis, bueno, pues venga, nos vamos a Pontevedra después de estar ahí unos mesecitos después de haberos ido de Ourense, claro? Bueno, ahí está, es clara para ti, ¿no? Recuerdo, además lo recuerdo muy bien. Nosotros habíamos prometido por el ascenso con el Ourense Club de Fútbol el Camino de Santiago y obviamente no lo hicimos y así pasó lo que pasó. Y recuerdo perfectamente que era la última jornada de Primera Ref, porque recuerdo haber llegado al hotel y de hecho veo 5 llamadas perdidas, un domingo a la tarde. Yago se había ido un viernes, creo, un jueves, no lo habían anunciado así. Y digo yo, ¿quién va a llamar un domingo? No, en ningún momento le di importancia, tal. Y el lunes había quedado, porque la gente de Ourense se iba y con jugadores con los que echaste muchos años, pues había quedado a tomar un café y a eso de la 1:30, recuerdo, otra vez el mismo número, 4 o 5 llamadas. Y bueno, lo devolví y era eso, para ver mi opinión del club y se gestó durante esa semana, creo que a viernes. Es decir, empezamos a hablar el lunes, nos habíamos hablado también por ahí el lunes ya, y lo cerramos ese viernes. Y fue el mismo viernes que llegamos al acuerdo, pues se anunció. Rubén, arranco pronto saltándome la escaleta, que saben que me encanta. Pero es que es inevitable porque nos estabas hablando antes fuera de micros de la última referencia que tú tenías de haber estado aquí, que es un partido inolvidable para nosotros, aquel Pontevedra Ourense del año que no ascendimos, inolvidable por muchos motivos, pero nos contabas un poco cómo se vivió desde el otro lado. Igual no la intrahistoria, pero tú nos contabas que sabíais que ibas a ganar. Cuéntame un poco esto y también un poco ese ambiente que se vivió por primera vez en este pasadón, que ahora ya conoces un poquito más, pero ¿cómo fue aquello desde el punto de vista contrario? A ver, recuerdo, es que también ese año en Ourense entre comillas, era muy fácil, porque es que jugábamos desde la ilusión, no teníamos absolutamente nada que perder. Entonces, recuerdo que íbamos perdiendo 1-0 contra el Corusio, 0-1 contra el Corusio en la jornada anterior a Pontevedra, y sabíamos que si ganábamos, nosotros nos la jugábamos aquí. Ganando dependeríamos de nosotros, empatando estaría muy difícil y perdiendo estaría casi imposible. Y esa segunda parte, que recuerdo que había sido un 5-1, el equipo había jugado muy bien, pues era la sensación durante la semana de es nuestro día, es la nuestra, no tenemos nada que perder, hemos llegado hasta aquí, no nos llegaba a empatar o perder, es decir, el playoff ya lo teníamos, entonces dijimos vamos a jugar
a ganar, vamos a jugar a liarla. Y recuerdo que pasaron lleno, lo primero que haces es que no puedes hablar con jugadores, no éramos capaces de hablar con los jugadores, teníamos que buscar ahí artimañas de todo tipo para poder hablar con los jugadores y el ambiente fue maravilloso. No sé qué opinión y recuerdo tienes Sí, tú. yo me acuerdo especialmente del calentamiento, porque nunca o casi nunca salíamos a los calentamientos. Nosotros no solíamos estar en Oira a la oficina, pues porque había un partido de otro equipo del grupo, vuestro a lo mejor, o lo que fuera. Y ese día, sin tampoco pensarlo mucho, salimos y fue una pasada. O sea, el ambiente que se vivía, con todo lleno ya en el calentamiento, con muchísima gente nuestra, con, en el caso nuestro, incluso nuestras familias, porque era un día muy especial. Y me acuerdo de eso. Luego, evidentemente, pues lo que dice el míster, había situaciones en las que era imposible dar ninguna instrucción, era imposible llegar al jugador y había que, pues, me acuerdo una con Miguel, otra con Marqueta, por señas y tal. Y eso es claro porque es un equipo, bueno, pues que puede meter a gente, ya no solo por la cantidad de gente, sino gente que lo vive mucho como vosotros, que entiendo que estabais todos allí. Y se veía que, pues aparte de un partido grande, era un equipo grande al que nos Por enfrentábamos. desgracia, Las churrascadas sabes que están vetadas desde ese día, ¿no? Las churrascadas previas al partido, corta. No, yo lo que veo está hablando de, bueno, final de temporada, un partido muy importante, no nos jugábamos nada, está todo perdido. Joder, Tenerife. Yo pienso en Tenerife. Nosotros pedíamos al principio, joder, creo que fue con Alex González, ¿no? Que lo tuvimos cuando le dimos el premio a la temporada y les decíamos en aquel momento, claro, impensable lo donde estamos en la posición ahora, en plan, no, la gente tiene mucha ilusión con Tenerife final de temporada, hay que llegar con algo en juego. Pero claro, con juego era 45 puntos, ¿sabes? Ahora la gente se va Como se nota que un a ilusionar porcentaje de otra alto de manera. aquí ya tenemos los vuelos cogidos. Hombre, ahora ya no van a subir. Os estáis saltando las escalera. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? No, bueno, la pregunta va después. Al final para no saltarnos la escaleta, pero Tenerife, que sepáis que está en la cabeza de todos. Les quería deciros que iba a Tenerife y ya está, ¿no? Al final es una conversación. ¿Creéis que ese partido tuvo algo que ver con que ahora estéis aquí? No creo que el partido en sí. Yo imagino que tendrá que ver pues, todo el trabajo que hemos hecho todos estos años en Ourense, porque al final no hay que olvidar que hemos entrenado a ese equipo en 5 categorías distintas y algo habríamos hecho bien. Y no creo que nos fichen por un partido, porque un partido al final lo ganas, pero sí, es un partido importante el que ganamos, pero la sensación que nos llamarían, intuyo que por la trayectoria o por la garantía que le podíamos ofrecer. Sí. Por cerrar el pasado, antes de entrar mucho en el presente, es inevitable decirlo, ya lo decíamos antes, esa Rubén versus Yago, parece que es como una constante que nos persigue desde hace pues un tiempo, incluso desde ese partido. ¿Creéis que está más de la afición o que en realidad es como a la gente le encanta como crear enemigos un poco en esta generación de entrenadores jóvenes también, que a lo mejor os sitúan en un lado o en el otro dependiendo de vuestro estilo? ¿Creéis que es más un poco de prensa y de afición o realmente hay algo de estilos y de formas de pensar en esa, en este caso personalizado en 2 entrenadores, pero hay algo o no hay nada? Yo lo que creo es que al final, ¿quién salió beneficiado? El Pontevedra. El Pontevedra con Yago Iglesias estaba en segunda ref y ahora está en primera ref y vivisteis lo que vivisteis en Copa del Rey. Y ahora con nosotros, no con Rubén, con nosotros, que es todo el equipo de trabajo, toda la gente que está por encima, los jugadores, vosotros, pues estamos haciéndolo muy bien en primera ref. Entonces yo creo que más que el Pontevedra de Yago o el Pontevedra de Rubén, o el Pontevedra de Rubén y Adrián, porque aquí pues lo dije 1000 veces, no me gusta que se individualice mi persona, creo que el que se ha beneficiado es el Pontevedra. El Pontevedra ha cogido una etapa maravillosa con Yago y ahora están saliendo las cosas bien. No creo que haya que enfrentarlos porque no se van a enfrentar entre ellos. Sí. Esto son 2 preguntas en una, porque yo creo que para cualquier entrenador gallego que le guste el fútbol, la llamada del Pontevedra siempre es atractiva, salvo que seas Fernando Vázquez o alguno de los grandes, que seguramente que también. Pero tú que conocías ya los entresijos de este club y lo que había pasado en temporadas anteriores, yo no sé si aquí en Pontevedra se respiraba un poco de pesimismo pese al ascenso, pese a la buena temporada, por la marcha de algunos jugadores claves. Yo no sé si todo eso, cómo lo vivís, si os hace dudar un poco si dar el paso o no, y cómo vivís todo este verano movidito. Ay, si quieres, mister, cuento yo un entresijo. A mí me llamó y me dijo, ¿te gusta el Granate? Y yo le dije, me encanta. O sea, te llama el Pontevedra, quiero decir. Te llama el Pontevedra y al final es una cosa que está bien clara. O sea, nosotros dejamos Ourense pues,
por esa mala racha y conscientes de lo que hacíamos, preparándonos para en el futuro poder entrenar equipos como este. Y nos da algo de vértigo o de respeto a lo mejor. En plan, oye, acaban de ascender y acaban de no renovar al entrenador o echarlo, entre comillas. Y también ahí, la plantilla está ahí. Es como, bueno, pues venga, a valor y al toro, ¿no? ¿No os dio ahí un poco de...? Bueno, a mí personalmente no. A mí tampoco. Oye, Es decir, pues muy nosotros bien. al final confiamos en nuestro trabajo. Es decir, claro, lo ideal, lo idílico siempre es llegar a un club donde tienes los medios y vienen de hacerlo mal, porque, claro, te aprovechas de esos medios y es muy fácil hacerlo mejor de lo que tal. Pero nosotros no queríamos en ningún momento compararnos con nadie. Nosotros hacemos nuestro trabajo y ojalá pues pueda salir muy bien y que todos, repito, todos lo disfrutemos. ¿Y os llegaron esos comentarios pesimistas, nuestros también, en el programa, por cierto? ¿Os llegaron o dijiste, va, ya demostraremos lo que hay? Sí, claro que nos llegaron. Es decir, hay que ser realistas. No confiaba el 90% de la gente en nosotros y es así. Yo he borrado las redes sociales porque no me aportaban absolutamente nada. Solo leías cosas negativas, cosas negativas, cosas negativas y dices, bueno, pues que escriban lo que les dé la gana, que al final nosotros sabemos que vamos a hacer un buen trabajo y luego las cosas pueden no salir. Lo que importa es cómo hagas el trabajo. El trabajo puede salir, puede no salir, porque al final el mundo del fútbol es así de ingrato, lo hemos vivido, las partes buenas, las partes malas, y estamos muy orgullosos de la decisión que tomamos y sobre todo, hablo a título personal, aquí tendrá que hablar Adrián por él, yo lo estoy disfrutando mucho. Sí. Pues totalmente opino como él. De hecho, creo que más que pesimismo, lo que preguntabas un poco, sí que podíamos llegar a respirar que, bueno, pues que la gente estaba contenta con algo que había y viene algo nuevo. Y al final, cuando viene algo nuevo, no lo conoces. Y cuando no lo conoces, tienes que tener certezas. Y si no tienes certezas, es lógico que dices, ostras, algo estaba muy bien, hemos ascendido, hemos tenido una buena Copa del Rey, viene algo nuevo que no sabemos cómo viene, ha perdido en lo más reciente y tal. Bueno, es lógico que haya, no dudas, pero sí desconocimiento de lo que viene. Y es lo que dice él, pues confiamos en el trabajo y totalmente que lo estoy disfrutando, pero vamos. Pero ahora es el momento de eso que tenéis apuntado, de cosas que se han dicho, decirme, no decíais qué tal, qué cual. Podéis decirle, de aquí, libertad de expresión, lo que Él queráis. borró las redes, yo también, y yo no leo nada de prensa. No por nada, pero no creo que sea algo beneficioso para mí, a título personal, creo que él hace lo mismo. Y tampoco, en este mundo tampoco hay que andar Pero voy a empezar a- cobrando O sea, facturas. Rubén era Realmente. defensivo, se aprovechaba de Oira, Lourense no Bueno, metía sí, quiero goles. decirte, en el momento en el que te presentan como, precisamente lo hablábamos antes, como la antítesis de algo de lo que había, es como ya una carta de presentación que tú podías, o vosotros podíais haber dicho, oye, pero es que escuchar desde el primer momento, primera rueda de prensa, viene un entrenador con un estilo opuesto a lo que había, pues en realidad ya te tiene que joder un poco, ¿no? Porque es lo que tú decías. Primero, creo que recordar que lo dijiste en la rueda de prensa, primero mirad a lo que jugamos y después opinad, ¿no? Algo así creo que habíais dicho. Porque esa etiqueta, desde luego, aunque la transformamos muchos, incluidos nosotros, durante la temporada en equipo rocoso, es verdad que aún sigue. Yo tengo que quitármelo porque después de lo del Avilés yo ya directamente dije, yo me bajo, ya no empiezo a etiquetar ni hago nada más, pero es verdad que os persigue un poco eso de lo defensivo desde hace un tiempo. Es que nos persigue aquí. No es cierto que nos persiga, porque en Ourense no tenemos esa etiqueta para nada. De hecho, el año que ascendemos de tercera a segunda ref, somos el segundo equipo más goleador y el año pasado el año que ascendimos, hacemos más puntos y más goles que el Pontevedra que ascendió. Entonces, bueno, tenemos esa etiqueta. Y repito, que a veces cuando dicen Cholo Bordalás, bendito problema ser el Cholo Bordalás, bendito problema. Son dos entrenadores top dentro del mundo del fútbol, pero creo que nuestro estilo es que lo basamos en el futbolista. Es decir, si tenemos jugadores como Yelko, como Thiago, como Montoro, como Brais Abelenda, lo siento, pero es imposible que un equipo juegue mal. A mí me dejaste bastante descolocado este fin de semana previo al Avilés cuando yo te pregunto por Álvaro y por Alberto, preguntándote bueno, si los veías físicamente ya para jugar y si ya estaban para jugar un poco por la idea. Y dijiste, la idea secundaria, son buenos futbolistas. Y digo yo, joder, que un entrenador te diga que la idea secundaria no era algo que me esperaba. No sé, igual un poco por ahí también, entiendo. Es que, bueno, si Sí, quieres es respondo tú. que realmente lo primordial, bajo nuestro punto de vista, humildemente, es el futbolista. Si tú tienes determinadas características de los futbolistas que pueden hacer X cosas, vas a jugar a eso
el mayor número de veces. Si alguien es bueno regateando, vamos a promover que ese jugador regatee. Si alguien es bueno despejando de cabeza, pues vamos a intentar que sea lo que más promueve. De hecho, volviendo a la pregunta anterior, y ya que estamos en un debate futbolístico, no solo de Pontevedra y demás, es que las etiquetas son algo que mueve un poco a día de hoy a la sociedad. Es decir, estamos poniendo etiquetas permanentemente, no solo a Rubén y a Yago, estamos permanentemente poniendo etiquetas en todo. Al final hay que, creo, ir un poco más en profundidad. Es decir, el equipo que menos goles recibe en esta liga es el Tenerife, ¿no? El tercero somos nosotros. ¿Sabéis quién es el segundo? El Lugo. Es defensivo Yago Iglesias. Claro. Pero igual el entrenador del Tenerife sí que tenía esa etiqueta. Bueno, pero quiero decir, es que no tiene nada que ver, creo, lo que hacemos nosotros con lo que hace el Tenerife, con lo que hace el Lugo. Son tres equipos que encajan poco. Las etiquetas yo creo que valen de poco, es a lo que quiero ir. No por eso, Yago, Rubén o si fuera Bordalás, Guardiola, creo que son debates que realmente son más de barra de bar con todos los respetos, pero son algo que debemos un poco quitar todos de la cabeza cuando hablamos de fútbol. De todos modos, claro, yo trato de entenderlo así, pero sin saber de fútbol, que siempre decimos que aquí poco sabemos de fútbol. Claro, cuando tú ves, por ejemplo, una reconversión, y ahora hablaremos de las múltiples reconversiones de jugadores que hay aquí, una reconversión como Vidorreta, un jugador a priori defensivo que se pone de lateral también para tener, nosotros lo entendemos así, como una solidez defensiva mayor. Un jugador como Montoro, ¿no? Que además de ser un gran defensa, aporta una defensa y una solidez, pues como aquí veíamos hace tiempo con jugadores como Kevin Presa o incluso pues jugadores de talla alta en SMCD, ¿no? Que le solemos decir. Claro, cuando ves esa serie de cosas, o incluso, para mí el top de la temporada, y es una animalada lo que estáis haciendo con Miguel Cuesta, de reconvertir a un jugador, que es un toro, en un jugador defensivamente, para nosotros ya de una categoría superior, después de ver esta reconversión, claro, todos los movimientos que hacéis desde el campo están haciendo mejorar al equipo defensivamente, entonces es evidente que hay un foco en que el equipo sea muy sólido ahí. Etiquetas aparte, el trabajo que se está haciendo en defensa es espectacular. Hacía mucho tiempo que no teníamos esa sensación pues de no peligro a balón parado, que aquí teníamos una losa muy grande con el balón parado. Claro, son cosas que nos sorprenden. Nosotros no estamos acostumbrados a destacar la defensa sobre el ataque en nuestro caso, más de 20 años de aficionados, ¿no? Entonces, es algo que nos está sorprendiendo. Pero yo creo un poco, Mister, antes de que respondas tú, te has dado tú la respuesta a que ellos son los jugadores los que mejoran. Bueno, pero hay que ponerlos ahí. Bueno, hay que ponerlos, pero tienen ellos que querer y verse capaces. Y ellos tampoco, no le damos ninguna chapa ni ninguna brasa. Ellos creemos que podéis hacer esto. ¿Lo podéis hacer? Sí. Y lo hacen siempre. Y eso es todo complicado. Y además que en los casos de las reconversiones hay más intrahistoria detrás. No solo es lo que vemos en el entrenamiento. Es que nosotros a Miguel Cuesta lo sufrimos de carrilero en una remontada que nos hace el Oviedo B, 1-2 en Ourense. A Alain lo vimos hace 3 años de central con Javi Moreno. A Vidorreta lo vimos en una línea de 3 con el Real Unión, cortando por dentro, que era como un falso lateral. Entonces, conocemos mucho al jugador más allá de lo que vemos en los entrenamientos y más allá de lo que podemos ver también en los partidos. Entonces también te da ligeras pistas de, bueno, pues este jugador aquí ya lo vimos y sabemos que es fiable, o podemos aportarle valor porque tiene unas condiciones buenas. Porque, por ejemplo, Miguel Cuesta, al final estás haciendo una reconversión para tener un lateral ofensivo, no defensivo. De hecho, ya lleva 2 goles como lateral izquierdo. Vidorreta, ya no solo lo defensivo, es que estás ganando un medio centro, un pie bueno en construcción de juego. Alain, estás poniendo un media punta zurdo, que no tenemos un central zurdo, otro pie bueno en construcción de juego. Entonces, igual no solo va lo defensivo. Principalmente es por algo ofensivo. Claro, también ofensivo. Entonces, va todo igual. Ya no es lo defensivo, también mejora el equipo a nivel ofensivo. Pero coincidiréis con nosotros en que hay que ser nervios de acero, en vuestro caso, para tener 6 jornadas a Miguel Cuesta en el banquillo y de repente convertirse en uno de los máximos protagonistas y contra que el nosotros, Castilla. Titular contra el Castilla. Claro. ¿Y quién se lo ha ganado? Y que nosotros nos lo hayamos encontrado y digamos, pero esta persona de dónde sale y quién es este jugador. Los nervios de acero los tiene él. Claro. Que aguantó y el primer día en un escenario dificilísimo contra un equipo que movía la estructura, pero una pasada, de los más difíciles de contrarrestar. De hecho, fue el día que defendimos más abajo, yo creo. Aquí estoy yo. Y no lo quitó nadie hasta que ahora lo expulsaron. Creo que ahora que hablamos de él, tenemos un bloque de desmentidos, pero creo que lo podemos ir diseccionando y uno de estos es de eso. O sea, hay un mito por ahí. Pontevedra es mucho de mitos y había un mito por ahí de que Miguel Cuesta no jugó las 6 primeras jornadas porque te había dado una mala contestación en entrenamiento y estaba castigado.
Es más, Es difícil creo, ver a Miguel con la cara de bueno que tiene, o sea, que te conteste mal, no sé yo, creo que al final, pensad que durante 6, ¿cuántos fueron? 6 jornadas seguidas, no entró ni un minuto. Entonces entenderéis que desde la jornada 2 o 3 estabais preguntando por Miguel. Sí. Y si tiráis de hemeroteca, creo que mis palabras hacia Miguel siempre fue halagándolo, porque es eso. Es un Bueno, mito. preguntábamos más por otro. Preguntaba más por otro porque era más raro que no jugase, que ya hablaremos de él si toca. Pero bueno, Miguel tocaba menos. Pero me acuerdo que sí, que al final se preguntó y al final fue eso. Había 3 jugadores que no jugaban en la jornada 6. Uno, Hervías, el otro era Edu, que ya le tocó su oportunidad, y el otro era Miguel. Y es verdad que luego, o sea, con Miguel se generó ese ruido extraño de que, bueno, que igual estaba molesto por no jugar o lo que sea, pero y me sorprendía por el carácter que tiene él. Es decir, desmentido rotundamente. Es imposible. Claro, es que Es imposible. A Miguel Rubén, sí, dale. se le ve que tiene unas condiciones físicas impresionantes. Hubo que hacer mucho trabajo táctico con él, o mental o de adaptación a esa posición. Igual por eso tardó tanto en entrar. ¿Cómo fue el trabajo para llegar a ser el lateral izquierdo titular? Es que tal como vemos el fútbol, Adri y yo, es quiénes son los más fiables en cada momento. Y a partir de ahí hay que colocarlos. Y Miguel sí que ya desde pretemporada lo veíamos como lateral y lo hablamos. Yo recuerdo la primera vez que hablé con Miguel, recuerdo que le dije, te veo de lateral, tal. ¿Qué pasó? Que durante la pretemporada teníamos pocos jugadores y al pobre no le pudimos dar. Creo que le dimos Estradense y poco más. Jugó más fuera de la idea que teníamos. Claro. Que Entonces fue un proceso, entre comillas, perdido, de minutaje que le pude... A ver, perdido. Dejado de invertir. De minutaje que le podías dar ahí en la posición de lateral izquierdo y luego nos encontramos con la competición y cuando le tocó, tiró a la puerta, como me gusta decir a mí. Como estamos hablando de reconversiones, hemos preguntado a gente con la que compartís el día a día, así que tenía pregunta para vosotros. Y tengo aquí una de, digamos, A.R. Y dice, les podéis preguntar a ver si conocen algún jugador que haya jugado delantero y haya sido reconvertido a central. Y ya de paso le preguntáis si voy a volver a jugar de media punta. No sé quién es, pero bueno. no sé quién es. Hay que dar la cara para hacer las Sí, preguntas. sí, pero... No se sabe. No se sabe. Tampoco sabíamos que iba a jugar central. Es decir, esto es lo que acaba de decir el míster. ¿Qué necesitamos para este partido? ¿Quién lo puede dar? O para este tramo de partidos. Porque al final lo pensamos solo en un día. Si fuera algo para un día solo, pues no vamos a quitar a un jugador de su puesto. ¿Puede jugar media punta? Puede ser. Minutos, partidos enteros, nunca. No se sabe. No se sabe. A.R. se queda sin saber. Claro, luego van a decir, ¿cómo vamos a ser defensivos si nuestro máximo goleador es defensa? No somos defensivos. Y sigue metiendo goles. Claro, por eso. Nosotros tenemos una frase que decimos mucho en el podcast que es que realmente ponéis a los jugadores que mejor están, os da igual la posición. El otro día llegó a decir Manu Otero que así Marqueta tenga que jugar de extremo izquierdo. Si está bien Marqueta, va a jugar en donde sea. A ver, quizás es un poco exagerado. Pero no exageración. Bueno, Pero sí que es verdad. Bueno, si va sí bien que de es verdad- cabeza. Pero sí que es verdad que, claro, estamos viendo casos como un poco más extraños, ¿no? Como tal, pero es que acabamos de ver, y en la actualidad pasa muy rápido, pero acabamos de ver a jugador como Emil, que estábamos dudando mucho defensivamente desde el podcast y desde la opinión pública, de repente lo metemos de extremo, hace un partidazo. Estamos viendo como a Expo, que no entraba, poco a poco se le dan minutos, como siempre con el mensajito de aquí el que más o menos trabaje o se adapte a las circunstancias va a tener su oportunidad. Cosa que, y esto lo digo yo, no lo decís vosotros, los descartes para mí no cumplían ninguna de esas condiciones. Entonces creo que los descartes están bien hechos. Me da la impresión de que en este Pontevedra el que se lo merece juega. No siempre, porque a veces solo pueden jugar 11 y solo pueden participar 16. Pero intentamos estar lo más cerca posible de ese mensaje. Es que no siempre puede. Al final depende de lo que quieras hacer en el partido, como equipo. Esto es como la bolsa de valores, un poco los futbolistas. Quién está bien, quién está mal, quién es capaz de hacer determinadas cosas. A lo mejor ahí, pues, no sé, ahora me lo invento por el puesto de line central izquierdo. Si hubiera otros centrales izquierdos exactamente para esa posición desde el principio de temporada, pues igual a line no hubiéramos pensado ahí como esa solución. Expo ha jugado también a la derecha los últimos partidos, sí, y por una situación puntual. Concreta. ¿Quién dice que a lo mejor otro día para girar el juego ofensivamente no vuelve a jugar ahí? Tuvimos un debate entre nosotros. ¿Es la polivalencia realmente un valor que le dais a la hora de fichar? Sin lugar a dudas.
sin lugar a dudas. Al final te permite cambiar estructuras, te permite cambiar sin cambiar jugadores, maneras de jugar, es decir, sin lugar a dudas. Y te permite tener igual menos jugadores y más enchufados. Yo tengo que reconocer que cuando vimos a Montoro de mediocentro, a No le gusta nada. Lo critica todo el rato. a la de central Él quiere etiquetas. y a Vidorreta de lateral, no se puede criticar porque los resultados impiden hacer cualquier tipo de crítica. Entonces, ganas, está bien hecho, aparte los jugadores trabajan y lo dan todo, entonces no es una crítica, pero joder, a mí como aficionado al fútbol digo, es arriesgado, muy arriesgado, sobre todo porque cualquiera que hable con jugadores, los jugadores también se aferran mucho a su posición. Entonces yo no me quiero imaginar lo que habrá dicho Alain cuando salió de titular como central, porque en un partido puntual pues juega ahí y hace falta y lo das todo por el equipo. Pero cuando un tío que está acostumbrado a tener el balón, a arriesgar, a meter goles, tiene que fajarse con delanteros y tal, ¿cómo es ese? Vosotros, ¿cómo lo afrontáis? Porque estáis asumiendo un riesgo. ¿Y cómo convencéis al jugador de que lo tiene que hacer porque es mejor para él y para el equipo? Pues es que es muy sencillo. Tú cuando firmas jugadores, sabes lo que pueden y lo que no pueden hacer, lo hablas con ellos y antes obviamente de ponerlo de central lo hablamos con él. ¿Te sientes preparado? Apostamos por ti aquí. ¿Cómo lo ves? Pero es que en el caso de Alain sigue metiendo goles. Sí. Es decir, en el caso de Alain es un caso de que la va a tocar más, porque el central al final la toca más que el media punta, porque es muy difícil recibir muchas veces como media punta. El central al final la tocas mucho más y sigue metiendo goles porque va a tener acciones de balón parado, va a tener penaltis, va a tener situaciones de juego que pueda hacer una conducción. Es decir, el jugador primero tiene que querer jugar ahí. Si el jugador no está convencido de jugar ahí, es imposible. De hecho, hilando un poco al principio de tu pregunta, no, para nosotros no es un riesgo. Es algo que pensamos en un determinado jugador para hacer algo y si lo vemos, si el jugador lo ve, vamos para adelante. Es decir, el caso de Montoro, por ejemplo, o sea, veíamos clarísimo que era un jugador ideal para hacer eso en un determinado partido, varios determinados partidos, y a veces fallas, a veces sale bien, como fue el caso, pero no es un riesgo. O sea, un riesgo sería que, pues, como nos tiene pasado en otros equipos, en otras situaciones en las que, pues, No por te lo que queda sea, otra. te quedan 12 jugadores disponibles y tienes que armar un 11 con 12 jugadores disponibles y justo uno que tiene que jugar de extremo derecho, me lo invento, no fue el caso, pues no juego nunca ahí y tienes que... ahí sí que es un riesgo. No, este año, Ahí sí que si no pasó, estuvo cerca alguna vez. Bueno, No, claro. no, realmente, bueno, vas con lo que dice el míster, con jugadores polivalentes, con los que tenemos este año, vamos a la guerra. En el sentido de que puedes creer en ellos para todo. A mí me gustó una frase que le dijiste en la entrevista de media temporada, bueno, de Navidad a Nieves, en La Voz, que le decías, la temporada empezó con el portero marcando un gol. O sea, ya marca la línea de lo que iba a ser. Eso es. Tal cual. Rubén se toma nota de frases y yo tengo otra favorita de las mías que es, y yo lo siento, pero la etiqueta al final de la que es, a este equipo le encanta defender. Esto lo dijiste en una rueda de prensa. Estás cogiendo una. No, pero es que le encanta defender. Pero le me encanta la frase. Dije 3 cosas. Yo soy súper fan, quiero decir, soy súper fan porque es, insisto, es algo que no habíamos visto. Pero claro, a mí escuchar realmente a este equipo le encanta defender un balón parado, es como, claro, o sea, venimos de hace 2 años teníamos una crisis de balón parado abierta, que claro, para nosotros es una novedad, pero yo es que bueno, son frases que a mí me gustan, ¿no? Es de esto que escuchas una rueda de prensa y te quedas con ella. Para cerrar este mini bloque, yo os quería hacer una pregunta que esta es crítica, que es, ¿creéis realmente que tal y como fue la temporada, o cómo avanza, o enfocadlo como queráis, pero creéis que la plantilla del Pontevedra, desde inicio, desde ahora, o en algún momento, es corta? Yo creo que no. O sea, se pueden hacer mejoras como siempre, porque eso se puede hacer en cualquier equipo del mundo, pero corta como tal, no. Es decir, tenemos jugadores que pueden hacer muchas cosas. Contamos con un buen filial, porque es así, Sí. porque al final, desde pretemporada, no sé si han venido hasta 14, me parece, Sí, ahora 14 más o jugadores. menos. ¿Queremos poner etiquetas es corta? Si vas al número de fichas, puedes decir es corta. Sí, se puede decir, pero yo no la siento corta. Es que sabéis que hay un meme en internet que pone creo que era Pablo López en este caso un lado y a Rubén en el Bueno, otro. porque Bueno, también lo hacen coge todos ese los día- entrenadores que se vienen. coge ese jugadores día- por posición. se Pero- coge ese día y un rival muy potente. Y ha pasado otra cosa también. No Circunstancias. hay que olvidar que la plantilla del Pontevedra, el día 31, bueno, el 2 de septiembre, que firma Thiago, son 22 jugadores. Es decir,
pasaron cosas durante el Claro. año, como en todos los años, claro. y fue acortándose. Pero, pues eso, la polivalencia, el buen nivel de muchos de esos jugadores hicieron que al final, en el momento más crítico que pudo ser el día que perdemos con el Eibar, que hacemos lo que podemos a nivel de tenemos partido aquí, partido aquí, partido aquí, en el momento más crítico a nivel de jugadores, pues el equipo se saca 3 victorias seguidas antes de Navidad. Y creo que Ferrol ya no había fichajes aún. Ferrol también lo sacamos con un número menor de jugadores. Lo que pasa que es un... Y para terminar, es desde la perspectiva del aficionado es duro, por ejemplo, ir a Alonso Carro y que de repente... no porque se haya Iglesias, y de repente haya 5 cambios, ellos hagan 5 cambios que les valen perfectamente y nosotros que hicimos 2 o 3. Y es como, íbamos perdiendo, obviamente, claro. Entonces, como dices, bueno, pues por eso es la perspectiva nuestra desde el aficionado de que es un poco corta. Obviamente, ha habido 3 bajas, por ahora ha habido 2 altas, pero bueno, obviamente esa polivalencia y tal, pues está bien, pero sí que es un poco ahí Sí, pero los chocante. sentimientos libres. Sí, ¿sabes? sí, Es decir, claro. los aficionados pueden Yo sentirlo. creo que eso también hay mucho de estilo de entrenador, porque hay entrenadores que quieren plantillas largas de 25 para tener opciones, pero también es cierto que aquí se juega un partido a la semana en condiciones normales. Entonces, ¿hasta qué punto compensa tener 6 jugadores que no van a tener minutos prácticamente? Porque no hay partidos. Sí, por eso, y más teniendo un buen filial. Es decir, al final, es que no voy a decir todos los nombres porque seguramente me olvido alguno, pero tenemos a Marqués, a Canosa, a Iker, a Andrés, a Raúl, a Ute. Es decir, muchos jugadores que en el día a día, es que la pretemporada, si no es por ellos, sería una pretemporada muy difícil. Y han hecho un grandísimo trabajo, al cual le agradecemos porque nos han ayudado muchísimo. Y ahora, en el día a día, pues están entrenando pues una media 4 o 5 jugadores y que dan calidad de entreno. Y además, están preparados para alguna vez poder ayudarnos. De hecho, entró Oute, estuvo a puntito, estuvimos un día a puntito también de meter a Iker, pero al final los chicos del filial tienen que estar ahí y si les llega la oportunidad de aprovecharla, y luego hilando con lo de plantilla corta, nosotros en un primer momento se hizo una plantilla de 22 y hemos acabado siendo menos, pero la sensación que tenemos jugadores de los que fiarnos. Y si al final tienes eso, un bloque de 16, 17 jugadores de los que fiarte, sí, puede haber alguna lesión, vale, pero tampoco nos cayeron 6 de golpe, entonces pudimos ir trampeando un poquito. Vosotros sois más de filial. Yo en el podcast he dicho muchas veces que yo prefiero al juvenil en división de honor que al filial en tercera. Entiendo que vosotros estáis hablando de filial. Para vosotros igual es más importante ese paso al fútbol senior, ¿no? Que el equipo de filial, el B, cosa que no tenías en Ourense, que no podíais disfrutar de un filial, esté lo más arriba posible, aunque sea tercera tope, que tener los juveniles en división de honor. Pero es que al final tenemos las dos cosas. Entonces, al final, el paso natural para un juvenil de división de honor, poder jugar contra hombres, que al final contra el preferente, aunque sea otro tipo de liga, juegas contra hombres, al final esos procesos de maduración los aceleran. Al final, un chico de juveniles, meterlo en primera ref, el salto es muy grande. Bueno, pues ahora hablamos de filial, ahora hablamos de lo que nos faltó en Lugo, que se llama Yelko, y ahora hablamos de otra serie de cosas que vamos a hacer un pequeño corte técnico y seguimos ahora. Es que si no, vamos, ya para adelante, ¿no? Sí, que no, hay que cambiar ahí. Además hay que rellenar, hay que rellenar. Lo primero hay que abrigarse. Eso es. Sí, que ya se hizo de noche y está refrescando un poco. Para no romper el récord. Tú también puedes, Rubén. No, aguanta. No, vamos a por ella, ¿la quieres? ¿Eh? Tú ya por ella. No, ahora. no pasa nada. Los ¿Seguro? de Ourense No, aguantamos. Ahora ya el orgullo orensano. No se va- no Tanto va- que le insistimos siendo urensano, claro, tiene No que se va a calentar tanto la entrevista para entrar en calor. No tenéis licor café, ya veo. Se va a poner el micro ahora aquí en los pelos del pecho como Javi. No Bueno, te lo Esa frío, da para imagen que la me podía haber se me borrado jala. de mi cabeza. Esa imagen de Jack. Bueno, igual. Bueno, filiales, estilos de juego, defensa. Yo quiero hablar del mediocampo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que dijimos que teníamos dudas es que al principio de la temporada dijimos en el podcast que a nosotros nos gusta ver a Yelko sonreír. Y yo tengo una obsesión, todo el mundo lo sabe, que yo quiero tener a Yelko en el programa. O sea, cuando volváis con Yelko le decís, Yelko, ahí, la gente esta te quiere ahí. Tiene ahí su trofeo, ¿no? Tiene ahí, sí, ya está esperando. Que no digáis eso, que luego la gente cree que está amañado el trofeo y no es verdad. ¿Creéis realmente que este cariño un poco, lo que Yelko puede llegar a estar significando en este momento, es merecido? Y sobre todo a nivel futbolístico, que nosotros, Yago nos dijo que él era un enfermo del fútbol, nos lo dijo así. ¿Coincidís
¿Creéis realmente que encontrasteis en él un futbolista que efectivamente pues, puede aportar cosas distintas? Obviamente vais a decir que también es uno más a nivel de equipo, pero ¿por qué Jelko para nosotros puede ser especial? No es uno más. Al final es un jugador diferente dentro no solo del Pontevedra, sino de la categoría. Y es un futbolista que además nos puso las cosas muy fáciles y solo llevo con él 5 meses, 6, pero es ejemplar. Yo, si queréis el titular, es el mejor jugador que entrené. Pues Bueno, aquí lo compararon con Ronaldinho en una rueda de prensa. No, pero no en el estilo. Ya el lo sé. círculo virtuoso ese que se forma en torno Pues- a su... Bueno, pero déjale que se lleve esa medalla. Si le preguntáis a los compañeros, seguramente eso de que decías de aportar y tal, te lo van a decir todos. Ayuda un montón a los compañeros en lo que puede aconsejarles, es una pasada. Es que es un caso muy curioso, porque yo tengo ganas realmente de tenerlo de tú a tú, porque, joder, Jelko vino aquí con una vitola de su pasado, de un poco de jugador que no iba a aportar, que si conflictivo, que si no sé qué, y se acaba convirtiendo en un jugador del que todo el mundo nos dice lo mismo. Pues compañero, que no sé qué, que ayuda. Entonces, es una cosa muy curiosa por el que solemos preguntar, porque él como es así un poco introvertido también en ciertas situaciones, pues también nos gusta saber de él, ¿no? bueno, y renovado. Y el mejor jugador que has entrenado también dejó una pregunta. Y la dejó para ti, Adri. Anda, os parece preparado este. No, la verdad que no, pero me ha salido así, mira. Dije, lo digo, no lo digo, lo dije. Bueno, venga. Esto va un poco, yo creo que va un poco ahí. Preguntad a Adri Avalo quién es mejor, Rubén Domínguez o Claudio Giraldez. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Aparte, eso de las etiquetas de antes. ¿Quién es mejor? ¿Qué es mejor, Claudio porque está en primera o Rubén Yo porque creo está que dos por debajo? no, porque pone, le gusta mucho Claudio, a ver qué dice. Me gusta mucho, claro que me gusta. Es que me parece que Claudio tiene un mérito muy grande. Claudio viene de entrenar fútbol base, primera ref, y está siendo actualmente entrenador de un equipo europeo que ahora otra vez están puestos europeos. A ver, tiene Entonces- mucho mérito porque está poniendo titular a Miguel Román, entonces claro. También, Que es el también, chichi. también, Ya también. es mi jugador fetiche, o sea, desde que estaba También, aquí. me gusta mucho, como me gusta mucho Rubén y como me gustan mucho muchos otros, pero sí que es verdad que así como le doy mérito a lo que hace él, lo que hace Claudio es una pasada. Es una pasada. Bueno, Y después de hablar de Jelko, que es... Es que no lo quería. Bueno. Si Te va a queréis, perseguir. hablamos de quién apostaba porque Pontevedra jugar playoff esta temporada. Bueno, la o temporada no. no acabó, pero que ya no no lo hemos jugado en querías. playoff, para. Ya, pero bueno, yo me pongo la medalla ya. Hablando de Jelko, que es lo mejor que ha pasado el Pontevedra a nivel de jugadores, creo que esta temporada hay 2 puntos de inflexión, 2 patatas calientes, que son, por un lado, una en verano, que es Pablo Arbías, que es uno de los fichajes top y no llega a debutar en competición oficial, y otra es la de Dani Selma, que ya sé que está hablado, pero bueno, creo que es algo que va a marcar esta temporada, si no lo ha marcado ya. Me gustaría un poco conocer pues un resumen, ahora que ya están los capítulos cerrados, de cómo habéis vivido esto, cómo lo habéis gestionado, porque bueno, lo de Arbías puede ser, pero lo de Dani Selma pudo haber roto el vestuario y arruinar un equipo en cualquier momento. A ver, al final, cuando estamos en un equipo de fútbol, van a pasar cosas. Los años que pierdes, los años que ganas menos y los años que ganas. Siempre pasan cosas. Entonces, son 2 cosas que pasaron, totalmente diferentes una de la otra. Y yo me quedo con lo bueno, que el equipo ha sido más equipo y mejor equipo. Y creo que somos mejor club también desde que ha sucedido ambos casos. Hemos salido reforzados todos, porque se ha puesto al equipo por delante y ahí está el resultado. Y eso es una manera de aprender de cara al futuro y que seguro que nos hace mejores entrenadores. Sí, son vivencias que tienes que pasar. Al final nunca habíamos vivido algo así y a lo mejor no volvemos a vivirlo, pero bueno, son cosas que te hacen aprender y otras cosas que pasarán en el futuro. Te diré lo mismo si te veo dentro de 2 años, pues ha pasado esto, lo gestionamos así. ¿Cómo se pasa? Pues mal en un principio porque es algo desagradable, pero es lo que dice el míster. Se tiene que gestionar y es mucha parte de méritos todos como club, pero los jugadores han estado fenomenal todos. Es que Rubén y Adri, esto puede parecer baño y masaje, pero nosotros veníamos de una situación muy parecida a extradeportiva. Bueno, parecida de aquella manera, porque no era parecida, pero la del Ibase Gueye, que se gestionó muy mal. Entonces aquí teníamos un poco la sensación de que esto se iba a gestionar igual, de mal, a todos los niveles. Yo estoy muy aliviado. Estoy muy aliviado por cómo se desarrolló, pero sobre todo por cómo finalizó, porque yo fui el primer escéptico que pensaba que esto no iba a finalizar de la manera de la que finalizó. Pero, hablando de Jelko, hablando de mi libro. hablando de mi libro, de Ya sé lo que va a decir. Jelko dice realmente que para él el punto de inflexión está en Mérida y no en Vigo, como en algún momento dado se dijo, ¿no? Y claro, yo cuando lo escucho a Jelko decir esto,
que si la unión del equipo, que si se pusieron todos a una, inevitablemente leo subtexto. Entonces, primero, para mí la gestión que hicisteis del problema, especialmente el problema Selma, es notable, es lo que el aficionado esperaba, pero si realmente fuera de otra manera, claro, Pasarón es muy cabrón a veces, y hay cosas que están por encima de los resultados deportivos, y yo en este momento también os digo que estuvo muy bien gestionado, y desde fuera, desde la parte del aficionado, que somos pura pasión, etcétera, yo creo que es para darle la enhorabuena en ese sentido, porque se podía haber torcido mucho en la grada si la cosa fuera de otra manera y los resultados no fueran los que están siendo. Y añadiendo a lo que estás diciendo, que estoy de acuerdo en que estuvo bien gestionado, pero voy a añadir apellidos por parte de todos. Es decir, sentimos el apoyo arriba y los jugadores abajo estuvieron espectaculares. No solo fue nuestra gestión, fue una cosa de todos, que todos teníamos claro que el Pontevedra es el que tiene que salir fuerte de esto, el Pontevedra es el que tiene que salir reforzado de esto, y creo que el Pontevedra sale más fuerte como club y sale más reforzado su grupo de jugadores. Por cierto, perdón, una de mis, me lo olvidé antes, que me encantaría decirlo, que uno de mis sueños de esta entrevista era que me contestaras con un monosílabo tajante. En plan, que te dijera, ¿va a jugar alguien? Y me dijeras, no. No, ahí no. Tengo que estar muy enfadado. No, me tengo que morder la lengua. Cuando me quiero morder la lengua es que sale el monosílabo. ¿Esas te las llevas preparadas? Cuando estas respuestas cortas de yo solo entreno, no... Cosas esas, es decir, si me preguntan voy a responder así, lo tengo muy claro. ¿O surge? No, a ver, vamos a ponerle también contexto a cada cosa. Cuando estoy muy cabreado, como me conozco, prefiero hacer el monosílabo y ya está. Y la del otro día no era... yo solo entreno, era... A mí no me preguntéis, que bastante tengo con esto. Era para que cortar el rollo de a mí el mercado de fichajes, no me estéis encima, que no quiero hablar de eso. Pero no fue de estar cabreado, de hecho río, joder. Ya, sí, lo sé, pero digo, cuando... Nosotros ya, claro, llevamos tiempo ya contigo, llevamos unos meses y ya sabemos entenderte. Entonces, que como la gente que le mueve rueda de prensa, joder, es que no repreguntan. Es que te está respondiendo de una manera en la que no quiere repreguntas. Claro. Si dicen no, si le vuelvas a repreguntar, va a decir, no te dije antes que no. De hecho, creo, sinceramente, y en esto sí que soy muy transparente, y creo que el que quiere entender, normalmente entiende. Claro. Yo cada vez que veo una rueda de prensa tuya y luego veo a gente y a otros compañeros y tal que te preguntan por esto otra vez, yo me recuerdo de mi jefa que me dice que no sabemos leer correos electrónicos. Porque dice, no leéis los correos. Y es verdad, porque hay veces que no veis las ruedas de prensa cuando te preguntan, ¿pero qué le pasa a Hervías? Si ya lo dijo 30 veces. ¿Pero Selma va a seguir jugando? Si ya dijo que éramos, no sé qué dijiste, 15 jugadores o no sé, o algo así dijiste, ¿no? Y fue como... De verdad, o sea, no veis las ruedas de prensa, bro. Es que no es ni leer entre líneas, porque no eres, o sea, no eres irónico, o sea, sí eres irónico, pero me refiero no es críptico. No es críptico. Si tuviéramos que darle un puntillo así un poco más romántico, pasional, ¿tú crees realmente que algo es imperdonable en ese sentido? Quiero decirte, yo llegué a escuchar en la grada que si alguien ve, si Selma en este caso pues, podía vestir la camiseta, y él, por ejemplo, dio el punto de vista contrario, de que él creía que podía reconducirse una situación. ¿Pero tú crees realmente que esas situaciones son reconducibles? Bueno, a ver, el tiempo también te dio un poco se resolvió como se resolvió, pero... Es que, repito, no es una decisión impulsiva, sino es una decisión muy meditada por parte de muchas personas. Y nosotros, Adri y yo, tenemos muy claro que el equipo está por encima incluso de nosotros, y lo hemos demostrado el año pasado. Entonces, como tenemos muy claro que el equipo está por encima de todo y de todos, pues consideramos que esa acción, unida a lo que consideremos del día a día, pues no iba a haber vuelta atrás. Y así pasó. ¿Podría ser reconducible de otra manera? Es que hay 1000 estilos de dirección y 1000 estilos de tratar las cosas y 1000 maneras de ver las cosas. Porque Adri, aunque seamos uno, porque somos uno, somos muy diferentes, y por eso ahí está el arte de entendernos, complementarnos, y en este caso pues lo tuvimos claro y optamos por esto y ya está. Pero repito, fue algo consensuado de mucha gente, y después los jugadores es que han estado... No, los jugadores no tenían nada que ver con la decisión, obviamente, pero los jugadores tenían claro que lo primero es el equipo y se dedicaron a poner por delante el equipo. Y en ese tipo de gestiones, no solo en esa, en todo en general... sois un binomio, lleváis mucho tiempo juntos. A veces tenéis que hacer un poco de papá y mamá, poli bueno, poli malo, o tenéis más o menos una misma línea los dos.
Esa psicología Sí que pasa eso. O sea, no preparado, pero sí que pasa. Al final sale muchas veces que pues uno va antes que el otro a dar determinada corrección o a no a echar bronca, pero a lo mejor a ser exigente con alguna cosa y el otro le sale ir por detrás o un poco después a equilibrar un poco, que al final es eso. Incluso si hubiera solo una figura de entrenador, el propio entrenador tiene que siempre estar equilibrando las cosas que hace. Pero creo que sale bastante... O sea, no le digo antes, voy a meter una cargada a este, vete allí luego y pásale la mano por el Ni hombro. hay poli malo ni poli bueno. Pero sí que se va equilibrando todo. Somos de carácter los dos también. Entonces, cuando uno ve al otro saltar, como normalmente nos saltamos los dos, pues el otro puede equilibrar. Pero no hay una figura clara de Rubén es claramente el poli malo o el poli bueno, o Adri es claramente el poli malo o el poli bueno. En eso, la verdad, bien. Hay otra decisión que no fue ni tan conflictiva como esta, pero seguro que sí que fue difícil, que es la de cuando Marqueta se lesiona, entra Edu, símbolo del Pontevedra, juega muy bien, Marqueta se recupera y hay que tomar una decisión, porque portero solo puede jugar uno. Claro. ¿Os decantáis por Marqueta? ¿Cómo se gestionó esa...? Pues con coherencia y siendo sinceros. Desde el minuto 1 intento poder mirar a los jugadores a los ojos, a Adri igual, y a veces las decisiones deportivas no tienen nada que ver con las decisiones personales. Para mí, y lo seguiré diciendo, Edu es un ejemplar, Edu ha hecho un gran trabajo y nos hemos decantado por Marqueta como inicio de temporada, porque Marqueta sale por no mal rendimiento, sino sale por una lesión, y Edu está a una grandísima altura. ¿He perdido la confianza en Marqueta? No. ¿He aumentado la confianza en Edu? Sí. Igual que Adri, igual que todo el cuerpo técnico. Nos pagan para tomar decisiones, a veces erróneas. No puedo valorar si las decisiones son erróneas o acertadas hasta que el 30 de mayo veamos lo que pasa. La figura del portero es complicada, pero a todos aquellos que meten la etiqueta, una vez más, etiqueta de Marqueta es el portero de Rubén, es decir, eso es una etiqueta que está ahí. Yo siempre digo, el que mejor está, el que mejor se considere. Hay cosas que no vemos, eso lo solemos decir. Pero si tuvieras que desmentir un poco eso de la etiqueta de es el portero de, ¿qué dirías? Porque existe, ¿eh? Entonces, es que, claro, el año pasado, Marqueta, que fue nuestro portero titular durante 3 años, el de tercera, segunda, bueno, 3 años y esos partidos, consideramos en su momento, en la jornada 6, que no estaba el rendimiento que nosotros creíamos apropiado y con la misma naturalidad. Marque, consideramos esto, te pones delante de él y le comentas lo que en realidad sientes, tanto a Adri como yo, y jugó Pato. Nuestros últimos 3 partidos como entrenadores del Ourense Club de Fútbol jugó Pato. Y ya está. Y si hubiéramos seguido en la jornada 14, ¿podría haber vuelto Marqueta? Pues igual sí, pero no lo sé. ¿Ahora va a volver a jugar Edu? Pues ¿por qué no? Pero no va a haber un debate Marqueta-Edu. Es decir, los dos son porteros del Pontevedra. Y uno se alegra del otro. El otro día para el penalti Marqueta y Edu era el primero que estaba gritándole, felicitándolo. Y al revés. El día que Edu hace paradones en Baracaldo, el primero que hasta se enfrentaba con la grada y tal era Marqueta. Es decir, los dos se llevan bien entre ellos, los dos saben que lo primero es el Pontevedra y los dos matan por el Pontevedra, no se enfrentan entre ellos. Ellos se ayudan entre ellos. Y son muy buenos los dos. Sí, a ver. Sí que ya, desde la parte de aficionados, sí que llamó la atención justo que fuera en un partido contra el Ferrol, que es un partido como muy marcado, ¿no? En la temporada, tanto por la afición y Edu, como es símbolo del Pontevedra. Y luego también yo vi a Edu así que estaba serio, entiendo que estaría un poco enfadado, como tiene que estarlo, ¿no? Porque si quiere competir, yo creo que un jugador tiene que querer jugar, ¿no? Estamos siendo muy café para cafeteros, ¿eh? Estamos hablando como mucho de fútbol y estas cosas. Pero bueno, yo voy a ir por ahí. Y creo que fue la semana pasada o la anterior en el programa nosotros... No, creo que fue en esta. No sabemos cuál es el estilo del Pontevedra. Y yo quería preguntaros... Ofensivamente. Ofensivamente, sí. Ofensivamente somos una roca, vale. Pero ofensivamente... No, ¿cuál es el estilo? ¿A qué juega este Pontevedra? Sí, ¿a qué juega? ¿Juega a todo, a todo o a muchas cosas? Quitando las etiquetas y les decimos a qué juega este Realmente Pontevedra para que pongan la pregunta claro. a la que queríamos llegar es... ¿Realmente... con todas las bajas deportivas, extradeportivas, con la falta de igual algún fichaje que queríais o no, ¿el Pontevedra ha jugado a lo que hemos podido ver el Pontevedra que queréis? Haciendo 33 puntos, yo creo que sí. Yo creo pero que no, sí. pero me refiero al estilo de juego, a cómo os imagináis cuando
tenéis todas las piezas o tenéis todo lo que queréis, ¿cómo querríais jugar? Porque hemos visto al Pontevedra jugar de múltiples veces. Atacar, por la pregunta que decías, ¿no? O sea, No, bueno, yo digo, el debate que hubo ayer fue en plan, si me preguntan desde fuera a qué juega este Pontevedra, defensivamente lo tengo muy claro, pero si ¿cómo ataca este Pontevedra? Dice, no te lo puedo describir. Es que incluso... Porque tiene es un equipo adaptativo. Fijaros las etiquetas, porque somos igual de adaptativos y de distintos en ataque que en defensa. En defensa también hacemos muchos planes de partido que no tienen nada que ver unos con los otros. Somos capaces de defender muy alto, como acabamos embalaídos en campo rival. Somos capaces de defender el área de manera espectacular. En bloque medio estamos cómodos. Es que yo creo que somos, tanto en ataque como en defensa, un equipo pragmático, un equipo que se adapta a sus jugadores, no al rival. Al rival también, obviamente, el rival condiciona, pero creo que nos adaptamos a nuestros jugadores y que somos capaces, hoy vemos que aquí podemos hacer esto, tal, cuando vemos tal, y por eso. Y es una muestra un poco el último partido. Haces un gol con 2 giros de juego y metes en el área a Miguel Cuesta y a Vido, que eran los laterales. Es un rebote, pero puede rematar antes, no sé si fue Compa. Vido estaba solo un poquito más atrás. Haces goles de transición porque la Vile se vuelca, haces muchos goles de balón parado. No sé, me acuerdo también alguna de Joao que centra para Miguel, otro que hace un pase interior y Contra mete Yelko. O sea, el espacio muchas veces tú no eliges dónde está. Claro, yo iba más por, yo qué sé, si piensas en Bordalás, piensas en un juego intenso, piensas en alguien mucho más defensivo. Si piensas en, por nombrarlo otra vez, a Yago Iglesias, se le gusta más el juego combinativo y acariciar mucho el balón. Claro, no sé. O sea, como hemos visto tantas versiones del Pontevedra, que se ataca por las bandas, que se ataca por delante, que si bloque bajo, que si bloque medio. ¿Cómo ¿Tendríais un estilo definido al que os gustaría que el Pontevedra jugara? ¿O realmente os gusta ser así, tan versátiles? Es que esa es la palabra. A mí me gusta que el equipo tenga muchas ocasiones y si tiene el balón más que el equipo rival, mejor. Y en defensa, si puedes defender lejos de tu portería, mejor. No siempre se puede. Entonces creemos que tenemos que ser buenos en casi todo o por lo menos aceptables correctos, en casi todo, y justo cuadra que pues hay características del futbolista que tenemos ahora que te hacen ser pues mejor en algunas cosas. Es que vosotros lo necesitáis. Es decir, tú te pones a hacer sesión de vídeo y dices, vale, jugamos contra el Arenteiro, vamos a ver cómo juega el Arenteiro para saber cómo voy a tener que jugarle. Si dices, es que no sé cómo juega porque cada partido es distinto. Es imposible. No exactamente es eso. Tú tienes una serie de patrones. Tú si tienes dentro a Thiago y a Yelko, sí, ya, claro, vas a jugar bien por dentro. O Bryce cuando juega por dentro. O Bryce descendiendo. Bueno, vas a tener fuera, ¿qué tienes fuera? Pues tienes una pareja de zurdo y diestro, tienes 2 zurdos, vas a jugar con... Bueno, depende. Pero sí que hay patrones que tenemos claros, sobre todo por las relaciones de los futbolistas, que volvemos otra vez al futbolista. Y luego hay cosas que sí que cambias por el equipo rival. Ya que estamos al final de la primera vuelta, aunque esto envejezca peor por este hecho, yo en este último partido, en el de la Avilés, dije ayer en el podcast que me daba la sensación de que era la primera vez que veía a este Pontevedra en esta temporada fuera de casa. Es decir, durante un tiempo dijimos que dentro de casa jugamos de una manera o fuera de casa jugamos de otra, pero estábamos muy acostumbrados a quizás un perfil más de aprovechar la que tenemos y sufrir un poquito a lo mejor fuera, pues como vimos en ciertos partidos como el del Celta, aunque acabáramos arriba. Pero una cosa tan atacante en el día del Avilés como la que vimos, o aprovechando con esa velocidad, incluso con esa ambición, y un equipo además que te planteaba algo muy similar, eran muy rápidos, a mí me sorprendió mucho. Yo tengo la sensación, al final no tienes todos los partidos también en la cabeza hipermallados, pero que el partido del Couto está muy enmascarado porque el Ourense, perdiendo 0-2, da 5 pases en los últimos 10 minutos. Y nos hacen un gol que es una desgracia. Pero antes de ese minuto 75, 70, tenemos para meterle 3, para meterle 4. Es decir, ese día al Ourense no matamos el partido, pero es que nos meten el 1-2 y ni sufrimos. Y el partido estaba para un 0-3, 0-4. Y el día de Unionistas, también creo que pudimos haber matado el partido y que les hicimos ocasiones y que... Por eso que el día de Avilés también fuimos muy efectivos, pero es que las ocasiones claras las tuvo el Pontevedra. Ellos han tenido el palo y un penalti que fue un accidente. Pero nosotros, además de un gol que no, en el VAR no nos dieron por bueno... Que sería el de ataque directo, que sería lo que faltaba. Combinativo, contraataque y ataque directo. Y que no es fuera de juego. Bueno, el VAR decidió que sí. Entonces, los 3 goles que metemos, tenemos varias situaciones de contraataque. También, yo creo que hubo varios partidos, sí que si vamos al tal, el día de Lugo, no estuvimos cómodos. No, pero 15 minutos. Tampoco
fuimos capaces de hacerle muchísimo daño al Lugo. Es cierto, el día en Madrid, pues sí que es cierto que también no fuimos capaces de defender todo lo alto que nos gustaría, pero por ejemplo en Bilbao, yo creo que en Bilbao el equipo tampoco está tan mal. Y hay que poner en contexto el crecimiento del equipo. Que al final el equipo no puede ser igual en la jornada 19 que en la jornada 5, habiendo 16 jugadores nuevos. Teniendo en cuenta esa versatilidad y esa variedad de estilos que tiene el Pontevedra, ¿tenéis detectado en esto, ahora que se terminó la primera vuelta, en qué partido dijisteis acertamos de pleno con el planteamiento y en qué partido dijisteis este no fue el planteamiento correcto? A ver, al haber 19 partidos está claro que hay en varios que sientes, y más cuando estamos teniendo estos resultados, varios que sientes que salió todo muy bien y todo lo planeado, y alguno que dirías, bueno, pues pudimos, pero una vez sabemos, todo es fácil, pero bueno, no sé tú qué dices, pero la Sí, y sensación además es que esa. también si decimos aunque da una vuelta, no vaya a ser que algún día justo aquí no acertar, vamos a ir por ahí. No, a ver, es que de hecho es imposible acertar el 100% del partido y tampoco hay ningún partido en el que aciertes, en el que falles todo. Es decir, sí que hay partidos pues que te sale y justo tú tienes la sensación de, buah, es que mallamos el plan de partido, y luego es el vídeo y dices, no. ¿Sabes? Hay sentimientos que son un poco contrarios en ese sentido. Y también te digo que creo que es imposible hacerlo. Hombre, hay un partido. O sea, Jelko dice Mérida, pero Balaídos. Creo que sin Balaídos es probable que no estuviéramos donde estamos ahora. A ver, está claro que a nivel de resultados y de confianza fue un vuelco emocional, porque tú ganas al actual segundo clasificado, que de aquellas también era segundo clasificado, y te da después de una mala racha, pero que solo habíamos perdido un partido de los últimos 6 o 7, que solo habíamos perdido uno. Sí que es cierto que llevábamos tiempo sin ganar con mucho empate, pero esa victoria fue como, venga, que podemos. Y se junta con la victoria en casa, que en Pasarón nos estaba costando ganar, y ahora ya enlazamos por primera vez 2 victorias seguidas. Y sí, que a nivel de resultados está claro que fue un chute de moral muy interesante. Y tú ves los números, es decir, tú sales en una rueda de prensa y dices, bueno, creo que el Pontevedra la otra etapa de primera vez no había conseguido ganar 3 fuera de casa, ahora ya ganamos tantos. Te acuerdas mucho de las cosas. Antes hablaste de un partido que yo creo que tú lo tienes muy presente y lo nombraste aquí, y yo lo sé porque hice un reportaje tuyo sobre eso, que es el partido en el que Miguel Cuesta, jugando con el Oviedo, remonta un partido. Tú ese partido tú lo recuerdas, porque es el último partido, hace 81 partidos, que te remontan un partido de fútbol. O sea, tú todas esas cosas las tienes en la cabeza. Que menos, que nos. Bueno, que nos. Que no. Entonces, no, digo nos también el Ourense, a todo nos remonta. Y igual que durante todos estos partidos, es mérito de todos. Sí que, pues claro, al final nosotros le damos el valor que cada cosa tiene. No intentamos salirnos mucho tampoco de ese camino. Pero por cerrar el bloque, porque ya vamos a ir a un tercero más cortito, que es el de las preguntas un poco de sí, no, casi. ¿Eres consciente de que tenemos 3 puntos menos que en la temporada del Pontevedra de Primera Ref? Esto no es un dato menor, es un dato de que, claro, a ver, obviamente ahora todos tenemos el foco puestos en otras cosas, pero te pregunto un poco, después te quería poner otra cosa, lo dejamos para el final, pero realmente... ¿Eres consciente, porque aquí se diluye como muy rápido todo, de que Pontevedra sigue pensando en la permanencia antes que en playoff? Porque hay muchas veces que aquí nos contaminamos como muy rápido y sentimos que os llega un mensaje erróneo. Es decir, por ejemplo, para el Pontevedra permanecer y acabar de octavos no es una decepción, pero estamos, como siempre decimos, acostumbrados a comer mucha mierda y nos gusta ilusionarnos también. En esa ilusión... ¿Cómo la vivís? ¿Sois de los de frenar? ¿Sois de los de vale, partido a partido, ok? 45 puntos, lo sabemos todos. Estamos muy cerca, ¿no? Partido a partido, pero nos encanta que estéis ilusionados. Queremos que estéis ilusionados. Nos vais a ayudar si estáis ilusionados. ¿Queremos conseguir los 45 cuanto antes? Sí. Pero si por el camino os podemos ilusionar, si por el camino podemos vivir lo que vivimos hace unos días cada domingo, pues es súper chulo. Sí, es que sonaría muy osado decir vamos a intentar ganar todos los partidos. Suena como muy... Pero si te digo vamos a intentar ganar cada partido, creo que sí, es lo que estamos haciendo desde el principio. Entonces hay que ser ambicioso en el sentido de, vale, tenemos un partido por delante, vamos a intentar ganarlo. Y al final esta es una liga tan igualada que no sentimos capaces de hacerlo.
creo que en ese pasarón que hablábamos antes, nada más llegar, y que seguro que Alex te quiere hacer la pregunta, pero vosotros sabéis la que liaríais aquí metiéndoos en un playoff. O sea, ¿sois conscientes realmente de lo que es pasarón en un playoff a segunda? Pues queremos vivirlo. Porque hay un mantra con eso. O sea, yo creo que tú, desde hace tiempo, y lo transmites en la rueda de prensa, aunque el otro día mandaste un mensaje que iba un poco por el lado contrario y a mí me gustó mucho, cuando decías, bueno, prefiero 2.500 fieles que 5.000 que vengan a pasar la tarde. Sin embargo, sí, tú, el otro día viene la gente que viene contra Racing de Ferrol y dices que la ciudad se implique, ojalá se vengan, ojalá seamos más, cada vez seamos más. Hoy mismo acaba de sacar una campaña de socios para la segunda vuelta, cosa que fue inesperada, que no se contaba con ella. Sí que estás ahí en ese rollo de, yo quiero vivir, pues no sé si el pasarón de Racing de Ferrol, o antes de eso incluso decías, el pasarón que yo viví cuando vine con el Ourense aquel día a competir, porque esto también me ilusiona a mí vivirlo. Es que el día de Ferrol no había 2.500 que animaban, había 6.000, 6.500. Es decir, yo quiero eso. Si me dices, no, es que 3.000 estaban comiendo pi. Por ejemplo, una cosa que no me gustó, el día de Eibar, creo que Yelko le da al aire y estoy completamente seguro, o Luisao, ya no me acuerdo, de gente que no va al estadio habitualmente, que silba a un jugador del Pontevedra que se está vaciando. Creo que no tocaba, sinceramente. Yo no soy nadie para decir lo que tienen que hacer, pero un equipo que se vacía cada domingo, que creo que está mostrando un orgullo tremendo, tal, creo que ese día no se merecía que ningún jugador fuera pitado. Pero es que el día de Racing, todos los que estaban, nosotros sentimos que estabais apoyando y apretando a tope. Y cuando más hacía falta, que era el periodo ese del segundo tiempo en el que estaban apretando más, ahí fue cuando la afición dio un paso adelante. Y ahí el jugador lo sintió seguro. Sí. Lo que, ahora al hilo de lo que decías, de que cada jugador se vacía cada partido, sí que es cierto. O sea, yo hace muchos años sigo al Pontevedra y creo que es una de las grandes virtudes del nivel de esfuerzo y de sacrificio de cada uno de los jugadores, juegue quien juegue, titular, suplente, pero es sostenible en una temporada de 7 meses, de 38 partidos, con una plantilla corta, mantener este nivel de exigencia física. No sé si es algo que os preocupa, si lo trabajáis a nivel físico, de recuperación, porque es que se pegan unas palizas. No sé si tenéis los datos de cuántos kilómetros corren, pero seguro que superan al rival en cada partido. Pero a veces corremos mucho, pero a veces hay que correr bien. Y yo creo que el Pontevedra corre bien, sinceramente. Sí. Entonces, gestionamos muy bien los esfuerzos porque es un equipo que igual es muy intenso en lo que tiene que hacer, pero es que lo hace bien. Y tenemos un preparador físico top. Claro. Número uno. Y que es Pontevedra. ¿Lo elegisteis vosotros o fue un trabajo del club también en colaboración con vosotros? Bueno, todos. Porque estaba en preferente, si no me engaño, ¿no? Bueno, pero Carlos era... Claro, su carrera fue irreal. No por el hecho de que no menospreciaba preferente, sino porque estaba circunstancialmente ahí, pero Carlos ha estado en muy buenos sitios y tiene una capacidad enorme. Y me llevó a tribuna un día a ver a Fondo Norte, una tribuna a Fondo Norte, a ver un partido. Contra el Zaragoza B. Contra Zaragoza. Estaba yo en preferencia ese día. Gran aficionado. Teníamos aquí una sección de desmentidos, pero ya la hemos ido desmintiendo, ¿no? Es ya la última, porque tengo que hacer un mini corte. Vamos a hacer un minicorte. Vale, pues último mini corte. Sí que lo hacemos. Mini corte, 2 minutos. Joder, al final también hay que beber agua. Sí. Y este va a ser más pequeño, ¿eh? Ya os lo sí, aquí nada, son 4 cosas y ya está. Bueno, pues estamos ahora, seguramente vamos a hacer el programa, faltará muy poquito para el cierre de mercado de invierno o ya estará cerrado, pero bueno, es inevitable preguntaros también un poco por vuestra manera de trabajar, tanto en verano en el mercado como ahora en invierno, porque yo sé que independientemente de que en el club haya una dirección deportiva y en otros clubes en los que trabajasteis, pues a lo mejor también lo pudiese saber, vosotros tenéis una agenda y hacéis también un trabajo de dirección deportiva, os gusta ver futbolistas, ¿no? Y vuestra agenda me suena que hay una agenda interesante, tenéis ahí un buen book de futuribles y gente que os gusta. Manus le llama la chorboagenda, ¿no? Sí, yo creo que tenéis o sea, por lo que habláis también, es decir, yo creo que tenéis ahí una cantidad de fichas de jugadores que no nos imaginamos.
No, simplemente al final intentas ver mucho fútbol y pues cada vez, por ejemplo, ahora que vemos a los rivales, ¿quiénes son los buenos? Este y este. Claro. Nos gusta este y este. Pero que te acuerdes de Cuesta cuando con el Oviedo te remontó, tal, Pero, no sé qué, pero ¿sabes? porque lo anotamos. O Y de entonces, Alay, Pero vale, es un así proceso que claro. ahora te acuerdas de justo Claro. eso porque lo tienes aquí, necesitas en ese puesto. O sea, Claro, no sabes todo de todos los futbolistas del claro, mundo. y Eso luego, es imposible. y luego es eso. Nosotros al final sí que nos gusta ver mucho fútbol, vemos mucho fútbol, intentamos pues eso, anotarlo y luego el club también tiene sus aportaciones, los ponemos en común y nos encajan, venga, para adentro. No nos encajan, pues no se hacen, pero intentamos desde arriba abajo estar todos de acuerdo y hacer los mejores fichajes posibles para el Pontevedra, que quiero recordar que también en esos primeros momentos se dudaba mucho de muchos de los jugadores. Sí, cierto, es cierto. Eso, sí. eso se tiene que utilizar en el vestuario. En plan, mira, nadie cree en vosotros, así que si queréis demostrar algo, este es el momento de cerrar la boca a toda esta gente. No hay que cerrar bocas. Esto no es de cerrar bocas. Nosotros trabajamos desde la ilusión o desde el rencor. Claro, nos llevamos con la gente de Soria, de Numancia, de Pinamakí, tal, como algunos que tienen un programa también y tal. Y cuando fichamos a Lai decía, bueno, a ver cómo está, qué tal, es buen tío, es chaval, buen chaval, tal, por aquí, va. Pues mira, al final aquí, jugando por el centro, por donde sea, como dicen sus amigos, que dicen que tú a Lai lo pones por el centro, por donde sea y tira para adelante. Sí, tienes razón. Es lo dijeron Hijo de tal cual. portero, acertaron. hijo de portero hay que probarlo. Bueno, ahí igual ya no. Pues está. Ahí igual ya no. Pero- Pero el sector central sin ser portero, sí. Pero bueno, teníamos aquí también apuntado, bueno, de hablar de los desmentidos y los memes que ya hemos hablado, ¿no? de Miguel Cuesta castigado, que no. Lo de Alain de central y tal. Y lo de que no queréis a Compa. ¿Eso qué? Eso Que fue ibas un a rumor- dimitir porque no querías a Compa. Sí, Eso sí, llegó sí, a decirse también. Llegó a decirse ahí por, Menos por mal que los... no tenía redes ya. Ya. Eh, Por el internet se dijo. ¿Y qué queréis que os diga? Es decir, se llegó a decir, pero ¿quién, cómo, cuándo, No sé. dónde? El internet. No sé, el Twitter. ¿sabes? Bueno, pero las Que cosas no se las inventa nadie. Eso viene de algunos sitios que le comentan cosas a otras personas y que al final se dice, no, pues mira, este chico no lo querían y resulta que se pilló un cabreo. Eso es lo que llegó a decirse en aquel momento. Se pilló un cabreo tan grande Rubén porque le traían a ese futbolista que no querían que se planteó dimitir porque esto es un desastre. El último día no teníamos tiempo ni a cabrearnos. Estuvimos con muchísimas operaciones abiertas. Os recuerdo que el tema Joao, que se hizo el último día, Compa se hizo el último día, Tiago, aunque se presentó tal, también se estaba haciendo el último día, Denia se hizo el último día, y luego operaciones encadenadas de si este falla tiene que tal, y tenías... No daba tiempo a enfadarse. Y Compa, de hecho, lo ha entrenado Adri. Sí. Lo ha entrenado Adri en el Celta. Por lo tanto, Rubén, de lo ha todos modos- llamado Adri también para convencerlo, y que estaba en Carlos- Granada. Carlos también. Y Carlos Arosa, lo han Carlos llamado también. Carlos y Adri porque lo estuvieron en el Celta. Hablando de este mercado y de un poco los fichajes que vienen, lo que coincide en la mitad de la afición, por lo menos nuestra comunidad del podcast, es que si en algo confía ahora mismo la gente es en los fichajes de vosotros. Entonces, nosotros, por ejemplo, claro, Tiago, un descarte del Arenteiro del último momento que tú tienes. Alberto Gil, cuando lo ficháis, la gente en lo que se ampara es en que es un jugador que conocéis. Es decir, hay un fenómeno nuevo en este fichajes de invierno que es que vosotros lo conocéis. Es un valor que se le ha añadido a jugadores por el hecho del rendimiento que estáis sacando de gente que vosotros tuvisteis, ¿no? O incluso fichajes que hicisteis en Ourense que se convirtieron en grandes jugadores por el hecho de estar con vosotros, ¿no? Pe- Hablo de mucha gente. Pero fichan por el Pontevedra. Sí, 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 Y no Fichan son de Pontevedra. nosotros. Claro, y no Sí, son sí, de pero- nosotros. pero- Porque igual parece que. No, pues entonces si Alberto Gil ya va a jugar por decreto. No. Entonces el tema es: los ficha el Pontevedra. Y tenemos que. No son jugadores ni de Rubén ni de Adrián, son jugadores del Pontevedra. Pero- y eso tiene que quedar claro. Alex el otro día en el podcast decía una palabra que a mí me gustaba mucho que era producto, ¿cómo le llamabas? PCF, ¿no? Cuando hablábamos de Miguel Cuesta y su reconversión, corresponde a un momento donde él se revaloriza Ah, porque sí. vosotros lo ponéis en una posición, pero él juega en esa posición y se hace bueno. Eso es pues un valor que genera el Pontevedra. Ahí estoy de acuerdo. Es decir, el entorno lo genera, él lo consigue, vosotros lo posicionáis. Pero es que ahora mismo estamos viendo que muchos jugadores se revalorizan por eso. Y es una grata noticia. El saber que lo dudamos muchísimos años si el cuerpo técnico intervenía en los fichajes, que es algo que tranquiliza en general al aficionado granate. Es así, está siendo así en muchos casos. Lo vimos con Luisito también, por ejemplo. Sí, o sea, involucrar, claro. Es lo que decía él, son fichajes de todos. O sea, la comisión deportiva es grande, la presidenta, el director deportivo, nosotros todos tenemos opinión y vamos de la mano para intentar llegar a buen puerto. ¿Que Tiago lo conocíamos? Claro, pero es que eso es una ventaja competitiva que tenemos nosotros respecto a cualquier entrenador. Pero lo que decías, ¿se convierten en grandes jugadores por estar con vosotros? No, son buenos. Fidalgo era bueno.
Gerín era bueno, no sé, Di Renzo era bueno. Hugo Pero Sánchez. de Renzo ¿sabes? lo podéis traer y convencer si queréis como compa, no pasa nada. O sea, no sé Pero dónde está no son- ahora, hace pero... falta El mérito es delantero. de los chicos, al final son los que juegan y los que. Hombre, a veces hablando de compa y los que dan el callo. y por desmentir el tema final, es que claro, nosotros sorprende un jugador de tercera que destaca en tercera ref, que al final se convierta en un jugador pues con unas cualidades que estamos viendo, que creo que por ahí ya lo llaman de Haaland, por ahí, vi por ahí algo de... Ya no eres tú solo, que lo vi Sí, por sí, ahí. yo por ahí. lo escuché también. Pero claro, es que es un rendimiento máximo de una materia prima que todos dudamos, es que es así, es así. Pero mérito de él. Sí, sí. Es el que ha tirado la puerta abajo. Hablábamos muchas veces a inicio de liga. Es que este, no sé qué, es que este. Que Nos juegue, encanta lo de la puerta abajo, nos que la encanta. tiren. Que Nos la tiren. encanta eso. Si a nosotros cuanto más dudas tengamos, claro, más jodidos para nosotros. Es que es duro sentar a un jugador que lo merece. Es muy duro. Y Yo recuerdo... bendito problema. Allá por noviembre, creo que te habían preguntado por Resende y dijiste, pues no sé qué, tiene que tirar la puerta abajo. Resende ya la ha tirado, ¿no? O sea, se supone que está jugando. Entonces, o sea, No, casi creo que todos. era por Luisao también, Era por bueno, Luisao, Luisao. era Luisao. Bueno, Bueno, pero Luisao, a medida que avanzó la temporada, y volvemos otra vez a la palabra más repetida después de Ourense en el programa, que es defensa. Luisao, el que empieza la liga y el que hay ahora, defensivamente ha dado un salto. Y a lo Y mejor es eso lo que le faltaba. Sí, pero bueno, ofensivamente es un jugador mucho más vistoso. Porque interviene mucho más en el juego, que a lo mejor Resende igual interviene menos, pero luego 2 goles o un rechace que mete después de un tirazo fuera del área, igual es un jugador que no en el cómputo global no te acuerdas de su highlight sino acaba con un centro con remate y gol o con el gol suyo, pero él siempre está interviniendo en el juego y ahora defensivamente también da esa cosita que antes igual no lo veíamos tanto. Sí, ha crecido. También es un proceso de su edad. Es un chico muy joven que ha salido por primera vez de... Bueno, ya había estado en Cornellá, pero en un entorno de filial el año pasado. El año pasado tuvo muchas lesiones y ha jugado poco en segunda ref. No hay que olvidar que es un jugador que ha jugado poco en segunda ref y se encuentra con primera ref. Y en primera ref, como compa, como Cuesta, es decir, primera ref, todos nosotros tenemos que crecer dentro de la categoría y madurar. bueno, vamos ya, para finalizar, vamos a empezar con tenemos un pequeño test. O sea que escoged quién de los dos contesta, si o los dos o tal. O cada uno. Entonces, son así respuestas cortas, tampoco no tenéis que elaborar si lo Monosílabos, queréis. ¿no? Algunas son a pinchar, que lo sepas. Sí. A ver, empiezo yo y hacemos así, ¿os parece? ¿Mourinho, Guardiola, Simeone o Bordalás? Yo, Guardiola. Guardiola. No lo cambiaste respecto al último podcast que habíamos visto. Pues yo pensé que ibas a decir otro. Xabi Alonso. No, pensé que ibas a decir Mourinho. Pablo. Bordalás no, que nos jodió el vídeo de Genaro. Hay que recordarlo. Pues yo voy a ir con... Me voy a saltar, voy a decir la 4 porque es la que nombra Yelko Pino. Entonces, ¿Gerín o Yelko Pino? Yo respondí ya. Yelko. Muy bien. Gerín, si nos estás escuchando, eres bienvenido en algún momento. Bueno, igual no tiene sitio en la No, no plantilla. sé. Gerín es muy bueno. Es muy bueno. Gerín es buenísimo. Es buenísimo. Es Pero buenísimo. Yelko es mejor. Yelko es mejor. Vale, pues yo voy a coger el orden para que nadie se pierda. ¿Con extremos o sin extremos? Extremos de verdad. Con extremos buenos, diferenciales. Yo también. Pues yo me lo voy a saltar también. Si no fueseis entrenador, ¿qué seríais? Pues mira, Fueseis es que no fui entrenador. Yo en mi momento tuve 2 empresas, una de actividades deportivas, de gestión de eventos, tal, y otra un gimnasio. Relacionado seguro con el deporte, tengo INEF y es a lo que siempre me intenté dedicar. Pues yo creo que trabajaría en la radio. Me gusta usar la palabra. Muy bien. Pues para estar en segunda línea tienes que coger más protagonismo. así Bueno, que- no es mi rol. Bueno. Cuando el mister me llama, yo... No, la próxima que a Rubén lo echen, pues tú haces la rueda de prensa como hacen Ya en la hice, primera, ya la hice. Ah, pues. En Orense hice una. Cuando se fue él, lo hice. No, dice que lo echen del campo, le expulsaron. claro, que expulsen. ahí No, tiene, no, ahí, pues ahí expulsen, tiene que pues explicar por qué lo expulsen. echaron. Venga, que pase No, el no. turrón, que Que pase el tengo yo turrón. la fama de que me expulsan mucho, como me lo recuerda muchas veces. No, sí. ¿Bloque continuista o equipo de catálogo? ¿Cómo? Yo O sea, no lo entiendo. bloque muy bien. o sea, ¿qué preferís? ¿Coger a un equipo que tenga un bloque que continúa o que os digan Cheque en blanco, lo que ficha lo quieras? mejor que quieras. Os damos te doy los jugadores que quieras. Depende del momento y del contexto. Yo lo primero.
bloque continuista. Porque al final tienes un camino de recorrido y es más fácil complementar lo que hay. Pero es lo que dices, sí es bueno, claro. Claro, O sea, si es un bloque continuista que no son buenos jugadores o hay un entorno viciado, no. Pero nosotros en Ourense, cuando íbamos ascendiendo, Íbamos renovábamos cambiando, sí, gente, pero sí que hay piezas que tocas, claro. Pero es que vosotros también, en el Pontevedra os tocó este año, pero muchas veces en Ourense también era no podíais hacer el bloque continuista porque por recursos muchos se iban y tampoco podíais hacer el equipo de catálogo porque no teníais pasta solo podíamos ilimitada. hacerlo con ascensos. Con ascensos podías darle continuidad. Si no había ascenso, estabas con Dios. De hecho, Tiago nos lo llevaron, Hugo Sanz nos lo llevaron, Alberto Gil. A Min durante la temporada. A Min durante la temporada. Termas en invierno o playa en verano, y le añado un epígrafe, playa favorita. Yo playa en verano y Fosios allí en la lanzada. Yo playa y me gusta cualquiera de Aldán. Muy bien, muy bien. Fosios está guay la playa, está muy bien. Vale. Aldán, obviamente. Hoy Aldán indiscutible. ¿Qué deporte veis cuando no estáis viendo fútbol? Ahora, cuando no estoy con fútbol, estoy con la familia. Me gustó mucho en la carrera y vi muchísima NBA en la época de Rick Rose en los Bulls. Yo ninguno. O sea, no veo ningún otro deporte que no sea fútbol. O sea, salvo cuando hay los Juegos Olímpicos que enciendes la tele y ves lo que hay, no, habitualmente no, porque no da el tiempo. Es que estás ciudad de balonmano también. Sí, pero no, o sea, No entiendo. no hay tiempo como físico. Joaquín con el tenis. Yo esta creo que ya se preguntó antes, entonces no vamos a responder. Entonces me voy a inventar una, que es, después de la renovación de Jelko Pino, ¿quién tiene que ser el siguiente? Pensando en el Pontevedra, ¿eh? Claro. La siguiente renovación. Es que ahí me metes un gol porque es que muchos se está destacando el equipo. Digo, No Tiago, Miguel Cuesta, no puedo decir- Alain, es que no Pues no des pistas. No puedo decirte uno. No te podría decir uno. No, porque te diría, te puedo decir muchos jugadores. No Bueno, te voy a decir. para que Puedes la, poner un orden si quieres. para que la competencia radiofónica Compateado. diga baño y masaje, Rubén Domínguez. Y ya está. También. Y la última, y luego ahí Pablo tiene ahí una cosa suya. ¿Vamos guardando todos los fines de junio o no? De julio. De junio. Junio. ¿Vamos a ir reservándolos o...? Ya reservasteis en mayo, dijisteis. Eso En para Tenerife. Tenerife ya está reservado. Que vamos a Bueno, celebrar cosas en Tenerife. Hablamos después de la jornada. Las de eso. reservas, ¿a cuánto cuestan? 50 Claro, es que euros, depende- 100 euros. Si son baratas, bueno. pues- Hay que ver riesgo-beneficio. No, pedir todos los fines de esa semana de junio, en plan. Sí, está aquí, complicado, ¿eh? Sí. Bueno, y está vinculado a eso. Esto es un vídeo de hace unas cuantas temporadas de un entrenador senlleiro, vamos a decir, que decía esto. A ver si Anxo, no sé si te lo voy a jugar aquí poniéndotelo en el rollo, pero decía, a ver si lo escuchamos. Si no, lo pongo después. Decía... Se xenerou ao redor deste clube que non me entra na cabeza, porque hoxe veuse que nós somos un equipo máis de segunda B, que sufrimos moitísimo para poder gañar os partidos. Non entendo isto, que de falar tanto do puto playoff, de su puñetera madre, porque eu non sei onde saleu isto, porque o noso objetivo máis claro que temos é a salvación. Hoxe veuse que somos un equipo para salvar a categoría, non hai máis. O que pasa é que aquí falanse e dinse tantas tonterías. Esta era la reacción ante una situación muy similar a la de ahora, en un momento muy similar al de ahora, con unos puntos muy similares al de ahora y tras un mercado de invierno con unos fichajes a priori ilusionantes que generaron que hubiera una sobreexpectativa. Iba vinculada a la pregunta que ya hizo, Pero obviamente. me guardo esa, si el domingo van las cosas mal, pues me la guardo como una preparada. Sí. O puto playoff e nai que pariu. Bueno, O pues puto más o playoff menos. e nai que pariu. Y aún sigue más, porque dice, porque firmamos dos jugadores de fuera. ¡Maldita hora! ¡Maldita hora que firmeu a Bello e a Hugo! ¡Maldita hora! Bueno, playoff o no playoff, esa es la pregunta. De querer, playoff, de querer. Yo os digo lo de antes. Yo creo que tenemos que intentar ganar cada partido. Y luego la clasificación te va a poner donde considere. Porque no solo juega el Pontevedra. Hay muchos equipos que juegan. Y la segunda vuelta es dura. La segunda Y aquí hay son un duras. equipo que ya ocupa una plaza. Luego, hay una cosa que lo hablamos muchas veces y ya supongo que estamos terminando, pero creo que es importante, que es se habla de la estructura y de la capacidad del Pontevedra de crecer y de las posibilidades de crecer. Entonces, a la hora de hablar de un playoff y un hipotético ascenso, Pontevedra lleva unos años en tercera, en cuarta categoría. ¿Veis al Pontevedra capacitado
para aspirar al fútbol profesional? ¿O creéis cómo puede llegar a estar capacitado para estar en el fútbol profesional? ¿Qué es los pasos que debería dar? Punto 1. Yo no tengo ni idea de gestión empresarial como para meterme en esa respuesta. El Pontevedra es un club grande, es un club que ya lo veis. ¿Qué equipo en la categoría puede meter así, chiscando los dedos, 6.000, 7.000 personas en Pasarón? Pero todos los equipos, cuando suben de categoría, ninguno llega con el Villarreal cuando llega a primera. Tiene que seguir creciendo. El Eibar cuando llega a primera tiene que seguir creciendo. El Lugo cuando llegó a segunda tuvo que crecer. El Ferrol cuando llegó a segunda tuvo que crecer, tuvo que invertir. Entonces, es normal. Es decir, hay que llegar a la categoría y desde ahí creces. Luego, la estructura. Es que todo va llegando. Lo único que hay que intentar es ser cada día un poquito mejores. Y dentro de eso, creo que el club cada día es un poquito mejor y tenemos que tener el orgullo y la autoestima alta de decir, somos un buen club y tenemos que creérnoslo. Y la gente que está en el club quiere al club, se preocupa por el club y hay una ciudad detrás que la representáis aquí vosotros que la quiere y es una masa social muy grande. Bueno, pues que mejor final. Nada, vamos a ir ya rematando este programa especial. Lo primero, ¿habéis estado a gusto? ¿Hemos sido buenos? Sí, muy bueno. Sí. Podéis decir que no, Y ahora ya no hace frío. No, ya acabamos ahora. Pues nada. Siempre solemos, antes de acabar, decir que el micro es vuestro porque hay muchas veces, yo qué sé, ya no hay por ser tribunerista o tribunero o tal, pero cualquier mensaje que sea para la afición, de en plan, bueno, pues está todos a una, esas cositas. Pero es el momento. iba a hacer agradecimientos y luego dejarles. Bueno, pues dale. No, es que siempre te olvidas de eso. Que ya No. Lo tengo todo apuntado. Bueno, en primer lugar, a ver, aparte, es de bien nacido ser agradecido y a mí y nuestras familias nos han dicho que hay que dar las gracias. Damos las gracias, bueno, voy a hablar ahí. Damos las gracias obviamente al Pontevedra Club de Fútbol por permitir que tanto Adrián como Rubén hayan venido. La verdad que es un placer. Obviamente gracias a vosotros también por haber venido y prestaros a estas locuras que hacemos aquí. Nada, gracias también a Lois de NASA Santiña, que nos ha prestado aquí el local, que le interesa poquito el fútbol y está aquí aguantando, y la verdad que nos ha dejado el local maravillosamente. Ya sabéis, aquí a Santiña los fines de semana pues se puede venir a comer, se puede venir a cenar y hacen eventos chulos y también hacen conciertos de vez en cuando. O sea, el otro día hubo una cosa de poesía y todo, o sea, que aquí se hace de todo, está súper guay. Y obviamente también gracias a Ancho, técnico, Marta y Adri, que fueron también los cámaras, que están aquí pues también ayudándonos y asistiéndonos, porque es también aquí un placer trabajar con ellos como siempre. Bueno, Marta es nueva, pero también ha sido un placer. O sea que la verdad que maravillosamente. Y nada, pues terminamos ya el programa especial, pues sí, diciéndoos que lo que decía Pablo, tenéis el micro ahora, podéis decir lo que queráis y con eso acabamos el programa. Podéis mirar a esta cámara, creo, o esa. Empiezo yo y acaba tú. Venga, una de las cámaras. Bueno, lo primero, gracias a todos vosotros porque hemos estado, lo hemos pasado muy bien, nos hemos divertido mucho. Gracias, obviamente, al Pontevedra Club de Fútbol por darnos la oportunidad de vivir algo tan bonito como lo que estamos viviendo y sobre todo a los jugadores y a la afición, porque creo que podemos construir algo muy bonito y nos gusta mucho la ilusión que hay ahora mismo en la ciudad y esperemos los 2.500 que tienen que apretar, que sean 6.000, 7.000 que aprieten, porque puede ser algo muy bonito y precioso y nos lo tenemos que creer. Nos lo tenemos que creer todos. No estoy hablando de lo que vamos a conseguir y lo que no, porque esto es fútbol y la pelota puede no entrar, pero ahora creo que es el momento de intentarlo. Y a partir de intentarlo, todas las patas que creo que dije en la presentación, el club, cuerpo técnico con jugadores, prensa y afición, vamos a ser vitales y muy fuertes si somos lo mismo. Sí, yo en la misma línea, porque realmente, aunque no tenemos redes sociales, cuando vamos a la calle hay gente que nos dice cosas y buenas. Yo soy pinta jamón. Efectivamente, hace un ratito, entonces eso se agradece un montón, porque al final el cariño pues, es algo muy chulo de recibir. Y también al club por darnos la oportunidad también de vivir esto, que también para nosotros es muy agradable y es chulo. Y por el día a día, que es fantástico. En todos los estamentos del club, la verdad que estamos súper a gusto, trabajamos de manera muy, muy grata, muy fácil, y eso que vamos a darle. Bueno, hay una cosa. Claro, a cada persona que viene aquí al programa, pues le regalamos una taza. Esa ya es para ti, Rubén, y esta es para Adrián. Podéis presumir delante de Alex
¿Ah, sí? porque a Alex le debemos una y no la tiene. bueno. Y nos da, Se la llevamos mañana. No, tenemos que dárselo en mano, no pasa nada. Es por picarle un poco. Alex, capitán, Alex González, también necesita una, pero bueno, estamos ya en la taza por nada. Y gracias, y ya decid algo si queréis. Está, ¿cómo dices tú para despedir el podcast? ¿Nos podéis seguir por la calle? Todas esas cosas las puedes decir igual. Bueno, sí, obviamente, nada, que aquí acaba el programa. Muchas gracias por estar ahí. Obviamente en diferido, porque esto es un programa grabado, pero que si vosotros está al otro lado, esto no sería tan divertido. Que os podéis seguir en Instagram, en Facebook, en Twitter, y os podéis seguir por la calle, nada más. Gracias a Manu Otero, a Alex Davila y a Pablo Cacheda, que también están aquí. Y yo he sido Manu Quiroga. Un beso, un abrazo. Hay que roerlo. Chao, chao. Adiós.